denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad, para combatir tanta maldad. El vapeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad, de lesión, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar, por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida, libertad de centena, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente, que se hace presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación, es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera, la libertad es nuestra fuerza verdadera, y la diversidad que encontramos nuestra unidad, porque juntos en libertad alcanzamos la verdad, desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, la mentira puede ser mortal. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder. Bienvenidos al Calaverso, donde la verdad no tiene miedo. Bueno, para empezar la noche voy a ir llamando como siempre a mis invitados. ¿Qué invitados? Los compañeros del panel. Y ahora sí, voy a llamar en primer lugar desde la Blanca Mérida. Señor Ruiz, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Good night, ¿cómo están todos? Aquí vamos a ver, hablando ¿cómo dice la información real? Aquí es la nutrición real, está en el chocolate del bienestar, cabrón. No mames, sí. Cada ocurrencia que tiene este pinche gobierno, cada semana nos sorprende. Sí, pero esta nada más tiene poquitos sellos, güey. Nada más tiene poquitos sellos, como dicen. 3 nomás. Nada más. Lo mismo es que el kinder de la escuela, güey. Cacao. Bueno, sí. Cacao. Pero bueno. Bueno, y ahora sí voy a dar la bienvenida desde la ciudad de los ovnis. Y últimamente
tierra de los buques del Huachicol. Señor Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Luis, ¿cómo están? A todos los que ya nos están viendo y están comentando en el chat, a los que nos van a ver después. Pues la verdad es que este gobierno no tiene vergüenza ninguna, porque no esperaron ni una semana para anunciar que se dejaban de vender golosinas en las escuelas para anunciar su chocolate del bienestar. Es un descaro descomunal. Esto no es ya... Pero espera, que hay más. También tenemos lo de las estufas, pero ahí lo vamos viendo. También, por supuesto. Bueno, y ahora sí, al señor Illustrator, señor desde San Luis Potosí, desde Ciudad Valles, o Valles. Señor Toño, bienvenido, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Pues muy contento aquí de andar otra vez con ustedes. Déjame cambiar el fondo porque ese fondo como que no va. Vamos a poner la foto del Illustrator. Sí, volví a poner la del Illustrator. Vamos a poner una del chocolate Wonka. Pues qué bárbaro, qué noticias están llegando. Amigo Daniel, amigo Luis, ¿cómo están? Pues contento. Pues bueno, pues esta semana con esas noticias de la 4T que cada día de veras, como dicen, causa más risa, mano. La verdad es que da risa ya si la gente sigue la gente encima diciendo tarugadas y apoyando estas tonterías. Pero bueno, en fin. Las noticias que estamos viendo dicen que ya se empieza a ver fracturado. ¿Tú lo ves así? ¿O ustedes lo ven así? Para los tres la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Eso te iba a decir. En las redes cada vez se habla un poquito más de que ahora sí Morena está fracturado. ¿Ustedes creen que sí? Pues mira, se nota un poco, bueno, a mi punto de vista, dirán ese punto de vista ellos. Ha habido, por ejemplo, ahorita el caso de la senadora esta. No manches. Sigue. ¿La senadora qué? De la senadora esta Andrea Chávez, de allá de Chihuahua. ¿La putona del bienestar? La putona del bienestar. Pero ya luego vino lo del caso de Cuauhtémoc Blanco, con que diputados de Morena o diputadas de Morena ya están en contra, o sea, ya se pusieron en contra de cierta parte de la bancada. Y yo creo que aquí empieza la fracción, o sea, aquí empieza el rompimiento entre opiniones, pero a final de cuentas siguen obedeciendo las órdenes de Macuspana. O sea, es un hecho que sigue vigente y que sobre todo que se perfila este señor, el Andy famoso, para hacer ¿cómo se llamaba el papá ¿cómo se llama el de Corea del Norte? Hwang Chin-Hung y Kim Jong-un. Kim Jong-un, se me hace que es como el hijo de ese güey. Era el abuelo, ¿no? Sí, nomás que acá le deja el poder, pues ahorita nada más dejan un espacio para que no digan que hay chanchullo. Pero si hay elecciones en Corea del Norte también. Sí, como no, nomás que además hay un solo partido, creo, ¿no? No, hay como tres, pero haz de cuenta que son comprados. Morena, el Partido Verde y el PT. No, pues no, está bien. Se ponen de acuerdo ya. Pues ya se ve esa ruptura, pero desgraciadamente mi preocupación no es eso. Mi preocupación es el público, o sea, cómo siguen con la percepción de que esto va bien, por ejemplo, con esto que se viene también de las elecciones judiciales, que ya resulta un chiste o sea, ya están pasando las campañas de los jueces y la verdad es que sí están de risa, ¿eh? ¿A ti también te dicen el chicharrón? Como que, ándale, sí. Porque estás bien preparado. Dice que le pusieron ahí el mono. Ay, que no, de veras que qué bárbaros, man. Qué bárbaros. O sea, están ridículas las campañas. Como viles políticos populistas están ya los jueces, man. Es la decadencia de la democracia total, ¿no? Que hay uno que es muy chaparrito, que le dicen el honesto. ¿No lo han visto? ¿Por qué es muy honesto? Porque te habla el chile. No. Qué campañas, mano, qué campañas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si hay ruptura o no hay ruptura? Yo pienso que sí. Tanto como para romperse, no sé, pero de que hay corrientes y hay guerras internas, eso está más que claro.
Eso es muy natural, ¿no? De hecho, siempre pasa. Es muy natural porque ellos son sectarios. Eso es lo que pareciera que no importaron del PRI, importaron todo lo malo. Pero el PRI si algo tenía es que era bien institucional y todos se alineaban bien, cabrón. Era difícil de que hubiera esas rupturas. Cuando había rupturas de plano se iban del partido Sí. y formaban sus nuevos partidos. Ahí Oye, está el pero caso del PRD. El PRD se formó por la ruptura entre Cárdenas y el PRI, ¿no? Ujú. Y el apoyo de Eberto Castillo a Castillo en aquellos años. Pero oye, pero a ese grado veíamos esas ridiculeces. Pero también En el PRD pasó, en el PRD se fragmentaron bien cabrón. Con Sí, los había chullos. muchas corrientes, demasiadas. Por eso valieron madre y está pasando en Morena. de hecho, ahí hay como que dos vertientes, ¿no? Amenazan como que separarse de los verdes y PT, pero también concuerdo con Toño con esto de la chica de Chihuahua. Pero ¿a qué tiene que ver los verdes y el PT? Perdón que pregunto. O sea, amenazan con separarse de ellos. No, pues es que son un partido aparte, lo que estamos hablando. No, sí, Morena, pero nada más. en la alianza. ¿Estamos hablando de Morena o del supuesto movimiento? De supuesto movimiento también. No sé, mira, el caso de Cuauhtémoc Blanco, el PT todo votó en contra de él, cabrón, por ejemplo. Claro, y ahí el que salvó al pinche Cuauhtémoc Blanco fue el PRI, por ejemplo. Sí, sí. Y de hecho también Toño tiene razón, ¿no? Porque hay gente también que dice por Twitter que se nota que a la calaca le caga un huevo el Adán. Sí, exactamente. Exactamente, pero de alguna manera son guerras entre ellos, pero el jefe es el jefe. Sí. ¿Andy o el PG Staff? Pues no, el de hasta arriba. No, el Andy es un... Una se llama extensión. Andy. Es un... Andrés se llama Andrés. Es el enviado de... Andrés. Sí. No mames, güey, si tiene los huevos negros. De hecho, él es el que, por lo visto, ha llegado a decir en alguna reunión que ya como Morena, que ya no necesitan al Verde y al PT, que hay que darles puerta. Pues fíjate que esa sería la ruptura. Y fíjate que esta gente estúpida y animal que ponen de que sin experiencia, porque este cuate yo no sé en qué tenga experiencia, porque realmente no sé no sé ni qué estudió, la verdad. Pero Da igual. Bueno, pero viste también el evento que hubo en Ciudad de México, donde se cayó un espectacular, que también dicen... sí, que se preocuparon más por el show. Por tapar todo, porque Sí. nadie difunda nada. Pero aparte de eso, se supone que era un amiguete del señor Andy. También. El organizador. Sí. Bueno, el dueño de ese cartel o no sé. Sí, era el de los organizadores, por lo visto. No era uno que decía yo sí creo en el vapeo y se les cayó en la cabeza a todos sus güeyes. Está cagado un pinche gobierno. Y luego, para terminar a rematar, si no es suficiente, se va a promocionar estufas del bienestar, un montón de quilates para poquitas estufas. 500,000, ¿no? Eso para ahorcar, ¿no? 1,000,000 de estufas de leña, decían. También estaban ahorita con lo de los paneles solares, Luis. Tú y yo que estamos y Daniel, que también estamos en tierra cálida, pero hablaban, fíjate, dice, ya van a empezar a recibir las primeras 5,000 familias, van a empezar a recibir paneles solares para ahorrar energía, según decían. Porque incluso hicieron algún movimiento para desvirtualizar un mensaje que dio la Claudia Sheinbaum, diciendo que la mejor manera de ahorrar la luz, pues es que no la gastes. Eso es lo que te iba a decir, que ya había dado con Sí. ya había descubierto el hilo negro la vieja. Sí, pero pero lo pongo aquí para que lo oigan todo. Pero salió, espérate, porque salió, a ver, ponlo si quieres, pero después salió a decir, a ver, ponlo a ver qué dices, el que tú tienes. No, pues es que me sorprende la calidad de información que maneja esta señora, güey. ¿Quién te lo hubiera ocurrido, no? Vale, A nadie se le hubiera ocurrido, cabrón. Nadie, pues imagínate. ¿De cuál video hablas? Que ahora sí me perdí. Lo voy a poner, por eso lo voy a poner, porque Toño sí lo vio, pero no todos lo vieron. Porque yo pasé un video por ahí para que María favor Toño descargarlo, ya que tiene el de paga. Ahí va. Creo que es el mismo. Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Ah, pues sí. Entonces, si consumo más, voy a pagar más. Ah. Ahí está. Y, sí. Razón no le falta, ¿eh? No, sí, claro. No, pero oye, ¿pero qué crees? No, fíjate que incluso no es cierto, ¿eh? Estaba viendo una persona que es ingeniera, bueno, es ingeniero, perdón, él es ingeniero, es un hombre, es ingeniero, no, es un ingeniero en la parte eléctrica, ingeniero eléctrico, y está diciendo que es al revés, que si la gente dejara de consumir luz, sería al revés, subiría la luz por la ley de la oferta y la demanda. Digo, en el caso que pasa pero algo está así. igual que la mamada esa de cambio de horas, pero sí, lo que no gastas en la tarde lo gastas en la mañana, pero tampoco ajustas la apertura de los negocios. Pero ahí te va la solución que da Claudia, que también es una solución. Mira, alguna vez lo platicamos, Luis, y yo creo que es la mejor solución. Sí es una solución buena el hecho de instalar paneles solares en donde ya hay habitaciones, no paneles solares para el general de la población, o sea, para, por ejemplo, campos de paneles solares para iluminar una ciudad es totalmente estúpido, porque aparte creas una erosión en el campo enorme, ¿no? Pero paneles solares donde ya está construido, tienes tu casa y arriba pones tus paneles para que tú mismo produzcas energía y obviamente reduzcas el consumo de luz, que es lo que se supone que quiere hacer esta señora. Pero su plan está, mira, dice que en este año van a regalar o van a dar 5,000 paneles solares, 5,000 casas para paneles solares. Nada más que las llamadas, quiero que saquen la cuenta para que vean en cuánto tiempo. En este año van a poner 5,000 casas con paneles solares. Fíjense bien, ¿eh? En México hay cerca de 30.6 millones de casas habitación. Entonces, a la cuenta de 5,000 por año, pues sáquenle la cuenta en cuántos años se acabarán de poner los paneles solares, ¿no? Si van a seguir con la parte de 5,000 casas por año, ¿no? Que es lo que está pretendiendo hacer la señora. Vamos a sacarle la cuenta. A ver, Luis, tú que eres bueno calculador. Luis. ¿Cómo? A ver, nos sacamos la cuenta, ¿no? A ver si son 5,000 paneles, 5,000 casas se ponen en un año, 5,000 es a uno. Ajá. Ahí estoy. 5,000, ahora 30.6 millones por uno entre 5,000. Entonces, ¿qué le hago al 5,000? 30 millones 600 mil casas entre 5,000. No puede ser. ¿Es el número de años o qué? Sí, no puede ser, pues son 5 por 6, son 30 millones, no. 30 millones 600 mil, dijiste, ¿no? Sí, 30 millones 600 mil, ajá. Entre 5,000, pero no, sí, está mal. Nunca le cuadran los números, güey. Sí, entonces, ¿cómo sería aquí, Porque... A ver, ¿cuál es la premisa? La premisa es que en un año se van a instalar 5,000 casas con paneles. Este año se van a instalar en 5,000 casas paneles. Y en total hay 30.6 millones de casas. ¿Pero el objetivo es cubrir todas las casas? Pues sí, para que todo el mundo ahorre energía. ¿Pero eso es lo que dice el gobierno? Es lo que dice el gobierno. Bueno, y el punto, tú como ahora sí, maestro, ¿cuántos kilowatts o cuánta necesita cada casa? ¿O pues mira, cuánto van a calcular? El promedio de gasto, yo le calculo que el promedio por casa son de 100,000 pesos aproximadamente. Digo promedio porque algunas necesitarán 80,000 de paneles, unas necesitarán 120,000 o 130,000. En promedio deben ser unos 100,000, pon tú, 100,000 por casa. Aproximadamente. Sí, pues más o menos son como, ¿qué te gusta? ¿5 o 6 paneles? No, hombre, no, ¿cómo crees? No mames. Más, ¿no? No, sí, cada panel se supone, bueno, ahorita los nuevos creo que son 750 watts. 12. ¿De cuánto? 12 paneles. 12 paneles. 12 paneles. Sí. Pues en estas casas en casas más o menos, por decir así. Por ejemplo, no sé, yo aquí tengo, por ejemplo, como 7, 8 toneladas de aire. Te falta techo en estas casas de Infonavit, güey, no mames. Sí, pues sí. ¿Y dónde lo vas a poner? O sea, es que ahí es donde se va a atorar, pero bueno, la idea no es mala, pero la idea es ver cómo lo van a hacer. Y es que si lo ves con visión social,
Pues nos vas a tener que poner en una casa de interés social que no tiene la superficie para poner los Para paneles. poner paneles. Es que es eso, güey, no mames. Como dices tú, 4 paneles y ya. Ese también es un tema. O como dijo Claudia, no gastamos luz mejor. Ah, bueno, y eso que Apagamos no los tengas aire aires. acondicionado. Nada, con quinqué todo el mundo en la Todo el casa. mundo con estufa de leña, güey. De 30,000 pesos, ¿no? Con una estufa del bienestar, con un quinqué del bienestar. No, pero ¿no vieron lo de la inversión de las estufas de leña? No, a ver si no lo vi yo. Se van a invertir este año. Ajá. O sea, para arrancar, quieren meter 1 millón de estufas de leña. Ok. Y se van a invertir $500,000 de pesos para arrancar con, ¿cuánto era? Nada más medio millón, no más, ¿no? Medio millón, no, medio billón, digo, 500 millones de pesos. Ah, perdón. 500 millones de pesos para meter, ¿cuántas eran? 15,000 estufas. 500,000. No, es que ahí está el número, por ahí déjame lo busco, el número. Ya cómo le sale cada estufa, güey. Daba 30,000 pesos cada estufa, güey. Uy, puta, sale más Está caro como que sale más caro que las de. Está como el libro del Augusto, güey. Dice, Que anduvo. es una inversión inicial de 500 millones de pesos, Ok. que reducirá 50% de emisiones de humo. O sea, como la gente las usa. ¿Cómo así, está eso? así. ¿Cómo está eso? Ah, cabrón. Sí, lo que pasa es que no te van a dar la estufa de leña a ti que usas gas, güey. Se la van a dar a la gente que usa estufas de leña, pero estas estufas reducen el humo, güey. O sea, tiene un filtro de partículas. No tengo idea. El chiste es que reducen, como ella es la científica. Hacen el tubo más chiquito, güey. Ajá. Para que salga menos, güey. Y Son se Bueno, Son 16,500 estufas, entonces si tú divides 500 millones de pesos entre 16,500 estufas, te da 30,303 pesos cada estufa, güey. No mames, pues de qué no, son. pinche Estas van a salir más caras. Mames, güey. Pues mejor ya cómprales de gas, güey, súrteles Pues sí, gas. güey, cabrón. sale más barato, güey. Una estufa de gas ahorita anda costando que la más barata es unos 7,000 pesos, 6,000, 7,000 pesos. yo creo que más baratas. Pero no sé si el tema sea por accesibilidad al gas o Ajá. por usos y costumbres, no sé cuál sea la justificación, güey. O sea. No, pues que es algún amigo de ellos. Bueno, no, esa es la realidad. No, esa es la realidad. Pero no te adelantes, Daniel. Esa es la realidad, lo que estás diciendo tú. Pero Como la ¿cuál es fábrica de chocolates, justificación? güey. Bueno, hablando de la fábrica de chocolates, Toño, ya decían que hacen menos daño, son menos peor, pero también había un video por ahí que tomamos para A ver, ponlo. enseñar los otros datos. A ver, pues ya está. Ahí está. De México anunciar en todas sus redes sociales oficiales que ningún producto con etiqueta de advertencia estaría en las escuelas de nuestro país para cuidar la alimentación de nuestros niños. Así lo dijo con sus propias palabras. Cuando ven unas etiquetas en los alimentos, ahí les dice cuánto tienen y si te hace daño a la salud. Entonces, ningún alimento que tenga esas etiquetas va a poder incorporarse a la escuela. Sin embargo, al cuestionarle sobre el chocolate del bienestar, justificó absolutamente todo, porque este chocolate sí estará disponible en las escuelas de México y los niños podrán consumirlo, a pesar de que contiene 3 sellos de advertencia: exceso de azúcares, exceso de calorías y exceso de grasas saturadas, asegurando que dicho chocolate contiene muy poquita azúcar y las demás etiquetas eran un mero trámite, cosa que va muy lejos de la realidad. Además, aseguró que es un producto que contiene más cacao que ningún otro en el mercado. Híjole, y a mí me encanta hablar sin filtros. En el mercado existen, señora presidenta, chocolates con menos sellos de advertencia que el chocolate del bienestar y los encontramos como los productos sin azúcar: Larín,
tiene 2 sellos, solamente las calorías y las grasas saturadas, que una grasa saturada es siempre la que vas a encontrar en los productos que contengan cacao. Este chocolate de marca de una tienda de conveniencia también tiene apenas 2 sellos, sin azúcar. El Hershey's con almendras y 0 azúcar tampoco contiene el sello de exceso de azúcares, y el Carlos V mucho menos. Son 4 opciones en el súper que son, digamos, un poco menos dañinas que el chocolate del bienestar. Por otro lado, encontramos estos chocolates deliciosos que a nuestros hijos le encantan, que casualmente tienen los mismos sellos que el chocolate del bienestar. Y si usted justifica que contiene más cacao el chocolate del bienestar, Turín tiene una presentación con 70% de cacao, 20% más cacao que el chocolate del bienestar, y pues sí, tiene los sellos 3 iguales: azúcar, grasas saturadas y calorías. Los Kinder que le encantan a los niños tienen los mismos sellos y está catalogado de una manera idéntica al chocolate del bienestar. Entonces, ¿en qué se basan para decir qué producto es sano y adecuado para llevar a la escuela y que lo consuman nuestros hijos? El que produce y cuál no, el compadre, ¿a quién se está ¿verdad? favoreciendo y por qué? Vamos a caer en todo aquello que criticábamos, en donde, según se implementaban las leyes y había justicia solo para unos cuantos, esa justicia selectiva en donde la ley se aplicaba a conveniencia. ¿O qué está pasando? Porque aquí en Ferriño hablamos sin filtros. Eso no, una incongruencia del gobierno federal. ¿Qué se apuestan a que si por lo que sea se cuela a alguien en la mañanera y le hace esa pregunta, va a decir que todas las demás marcas mienten, que todas las demás marcas están mintiendo en cuanto a la cantidad de azúcar, la cantidad de cacao y todo eso que tienen? Y va a mandar a analizar al laboratorio de Cofepris. Y entonces Cofepris va a decir que además tienen otras 33 sustancias que no soportan, güey. Que Hershey's tiene el Inalol, el Turín tiene matarratas y que no sabemos. Esto es como lo de subirse a un camión en el establo de México. Ya se la saben. Sí, ahí seguro que van a hacer eso, ¿eh? Van a empezar a decir que todos están mintiendo menos ellos, ¿no? Ellos son los únicos que tienen la razón. No, pero el tema que ya es indefendible es el de los sellos, ¿no? Si ellos mismos dijeron de los sellos y el pinche chocolate trae los sellos, y ahí no hay manera de defender. O a ver, sácate una maroma chaira de eso, Daniel. Bueno, dice que todos los demás mienten, que es como los cigarros que mentían de la cantidad de cosas que traen. Que Hershey's miente, Turín miente, Carlos V miente. No, pero donde lo que te estoy diciendo es que lo que ya es indefendible es argumentar quitar los productos por los sellos, y ellos meten uno con los mismos sellos. O sea, esa parte... Va a decir que ella nunca dijo eso y ya está, como la gasolina y el PG. Yo nunca dije eso. De hecho ya lo dijo ahí, claro. Es que lo de las grasas saturadas es mero trámite, dijo. O sea, pues vamos a ver. Ya lo dijo. Esto es como cuando el PG dijo que con él iba a costar la gasolina 10 pesos y luego dijo que él nunca había dicho eso. Pues ya está, ella luego va a decir yo que cuando dije eso, yo no. Oye, bueno, y no tardaron, digo, aquí les quiero dejar este dato, a ver, ahí se los voy a poner para que lo vean. Pero no tardaron en dejar, obviamente, respuestas. Déjame pasar a ver si estoy. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Ajá. Ahí yo sí, te oye bien. Ok, a ver, pues tenía que dejar algún video chusco. A ver si lo podemos poner, Iván. ¿Ya lo puedo poner? Ya. Entonces, me la apuntas, por favor. Okay. Hola, oye, ¿tienes picafresas? No vas a escuchar, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Tienes picafresas? ¿Quién te manda? Yo. ¿Eres de aquí? Sí. A ver tu credencial. Sí. ¿Nombre? Arturo Isaac. ¿Grupo? Siento, digo, ¿qué te Pongas nervioso. Perdón, sí, no te pongas nervioso. ¿Soltero? Sí. Qué pendejo. Ay. ¿Qué vas a querer? 5 picafresas. ¿5 pesos o 5 picafresas? Pues, no sé, para primera vez que me recomiendas. Mira, tengo. ¿Va? Esto es... Y te voy a regalar este.
Ajá. ¿Ok? Con cuidado nada más. ¿Lo pruebas y me dices qué pedo va? Sí. Gracias. Cuidado, güey. Sí. Va. También vendo papas, güey. Sí. Así vamos ¿alguien se bajó? Iván. Ah, caray, fíjate. Así yo creo que vamos a terminar en las escuelas también, ¿no? Con el mercado negro de dulces, ¿no? Y incluso cuando se lo puse a mis hijas, me dijeron, no, sí, pues sí, es que sí, así va a pasar. Es un hecho que así es. Y ya creo que hasta empezó a pasar en algunos lados, ¿no? Oigan, y otra cosa interesante, están prohibiendo, no sé si vieron, en las escuelas, en las universidades públicas, por ejemplo, en la Anáhuac, en México, no, creo que es en la Anáhuac, en México. Privadas será entonces. Perdón. Privadas, dijiste. Perdón, privadas están ya utilizando máquinas donde venden puras cosas sanas, pues que lo que chistoso es que no sabemos quién la surte, quién es la empresa que la está surtiendo, porque ya estaba preparada, ya estaban listos para hacer el cambio y ya están ahorita vendiendo camotes, como les gustan, Sí, Iván, fíjate, camotes. Toño. ¿De eso hablamos la semana pasada o no me acuerdo? No, bueno, lo habíamos tocado, pero ya vimos lo de las tema de las maquinitas. universidades, que también incluye a las Lo universidades. tocamos, pero que hasta la cafeína estaban incluyendo. Fíjate, Toño, a pesar de que me voy a ir a otro lugar del mundo, hablando de estudiantes, en Tailandia el reglamento de conducta estudiantil fue modificado mediante un reglamento ministerial el 3 de abril del 2025. La enmienda incluye los cigarrillos electrónicos y los líquidos para cigarrillos electrónicos, entre las sustancias que los estudiantes no deben poseer. Además del reglamento, especifica que también está prohibido cualquier forma de uso, intercambio, regalo o venta de cigarrillos electrónicos. Ok, cambiaste el tema, chingón. No, pero también hablando... Suave y sutilmente, güey. Sí, yo me quedé así que bueno, voy a poner algo que en Tailandia también prohibieron los dulces y todo el pedo. No, pero... Estoy ligándolo un poquito con este tema, ¿no? De hecho, ya lo estábamos comentando en la semana. Creo que lo comentamos también el lunes pasado de lo que ha sucedido en las escuelas aquí en México, que van y les hablan y les dicen la sarta de mentiras bueno, verdades a medias, digámoslo así, a los chavos. Y al final, con todo este análisis que yo les he sacado del IEPS, que sigo, por cierto, ya les platicaré, que pues, a mí ya me queda clarísimo que la tendencia, o más bien la clara intención, no es que los chavos no se acerquen al cigarro, sino que más bien no se alejen y no entren al vapeo, mejor que entren a fumar. La intención es que los jóvenes sigan fumando y no vapeando. ¿Se te cortó? ¿O me corté yo? No, tú te cortaste. Porque el hecho de consumir nicotina, lo hemos platicado y dicho hasta el cansancio aquí, que hemos convivido durante toda la humanidad con ella, que hasta nuestro cuerpo tiene receptores nicotínicos, ¿no? Entonces, eso va a seguir. Lo que no quieren es que la gente deje de fumar, porque los gobiernos, no el de México, todos son retrógradas y siempre van atrás de las tendencias. O sea, eventualmente van a tener que adaptarse y van a tener que empezar a imponerle los impuestos, que es lo que ya están empezando a hacer en Europa, por ejemplo. En España. En trasladar ese hueco fiscal que les está ocasionando el cigarro electrónico, tratar de taparlo un poco grabando el cigarro electrónico, pero sí. Aquí en México, al menos la clara tendencia que yo veo es que la intención, como está diciendo Iván, en Tailandia, es que los jóvenes fumen y no vapen para poder seguir con el statu quo de los impuestos del tabaco, la mafia del cáncer, que tanto lo hemos pasado aquí. La maquinaria sigue funcionando igual y cada vez cobran más impuestos. Este año ya subieron. Es más, en el análisis que estoy haciendo yo, el IEPS al tabaco, siempre se cobró un IEPS. Bueno, no siempre, fue a partir de 1980. Y el IEPS siempre fue variando hasta que llegó un punto en que se estancó en 139%, me parece que era, en los 90s.
empezó con 139 y tantos y luego lo bajaron. En 2005 estaba en 110 y en 2006 110%. Y en 2006 hicieron una reforma a la ley donde progresivamente iban a aumentarlo al 160, que es lo que hoy día se paga. Entonces, en el 2007 se iba a cobrar el 140 y en el 2008 el 150 para ya llegar al 2009 en 160, que es en donde estamos ahora, desde el 2009. ¿Cuándo se hizo la reforma, la Ley General del Control? 2008. 2008. En el 2009 respetaron el 160 y agregaron uno que se llama el IEPS fijo. Del 160% se llama IEPS ad valorem, o sea, sobre el valor sobre el precio del cigarro, le aumentan 160% y agregaron otro IEPS, o sea, el cigarro paga 2 IEPS, el ad valorem y el fijo. El fijo es el que cobran por cada cigarro. Y en 2009 lo implementaron a 10 centavos por cigarro. De ahí, en 2010 lo aumentaron a 35 centavos por cigarro, y ese se mantuvo hasta el 2019, cabrón. O sea, más bien, hasta el 2020, porque en 2019 no lo cobraron hasta todavía el 35, hicieron la reforma en el 2010, en el 2018 hicieron la reforma para entrar al 2019, ya en gobiernos de cuarta transformación, cabe aclarar eso. Y a partir del 2020 se empezaron a cobrar 49.5 centavos por cada cigarro, y a partir de ese año, todos los años han subido ese IEPS fijo, hasta llegar al día de hoy, que estamos en 65 centavos por cigarro. Entonces, cada vez están cobrando más impuestos de ahí. Pero hay algo bien curioso. Todos los años, la recaudación declarada, porque también eso es lo que yo estoy analizando, porque a mí lo que siempre hemos platicado, una cosa es lo que declaran y otra cosa es lo que arrojan los números, ¿no? Todos los años ha ido incrementando, pero este último año, el 2024, bajó de 50.430 millones reportados en 2023 a 46.943 reportados en 2024. Es el único año que ha bajado. Entonces, ya les iré yo informando este tema, pero bueno, el tema... Y según sus números, porque acuérdate que sacamos los números y da unas cifras muy superior, ¿no? Sí, por eso te dije que una cosa es el IEPS reportado y otra cosa es el número que te arroja según los números de la encuesta, pero la maroma que quieran dar va a hablar en contra. Te pongo un ejemplo ya avanzado, ¿no? De lo que llevo avanzado. En el 2018 se reporta que estábamos en el 16.5% de prevalencia del tabaco. Sí. Y se recaudaron 41.452 millones de pesos. Ahí todavía el IEPS fijo era de 35 centavos. Ok. Entonces, según los números, estamos hablando de que había 15 millones de fumadores en el 2018, de los cuales 6.4% eran de fumadores diarios. 6.4 millones, ajá, sí. Millones. 7.1 cigarros consumen. Esa cifra la sacan de acuerdo a lo que consumen los fumadores diarios. Sí, correcto. 7.1 cigarros diarios. Entonces, estamos hablando de que 5.818.000 personas eran fumadoras diarias en 2018, a 7.1 cigarros nos daba un consumo anual de cigarros de 38.872.500.000 cigarros, que nos da un total a cerca de 2.000 millones de cajetillas. 2.000 millones de cajetillas a un IEPS promedio. Claro. Esto calculando, es un cálculo, hay muy poca información. Muy poca, sí, de hecho, no. De hecho, pues yo le he tratado de recopilar, entonces conseguí la lista de precios de los cigarros del 2018 y sacando un promedio nos da que se pagaba de puro IEPS 32.42 pesos
por cajetilla. Eso contando de todas las marcas, aunque hoy día el 47% del mercado lo está llevando Marlboro, ¿eh? Es muchísimo. ¿no? Bueno, esto nos da una recaudación total de IEPS de 63,000 millones de pesos. O sea, nos están declarando más de 20,000 millones de pesos menos de lo que los números arrojan. Entonces, te van a decir, es que es el contrabando. Entonces, ¿no que era el 2% de contrabando? Sí, decían que era el 7% del contrabando. No, sí, por eso, pero imagínate, estamos hablando de que están reportando un 30% menos, güey. No, y sobre todo que en el 2018, 2019, yo me acuerdo que vi una gráfica, precisamente que sacó un periódico, donde decía que en ese tiempo, en la último conteo que se hizo, había un 19%, casi el 18%, una cosa así, de tabaco de contrabando. O sea, que estás hablando del 2018, ahorita debe ser más, por supuesto. O sea, ahorita se habla del 20%. Sí, si han subido los cigarros y la gente aquí tiene que seguir fumando por la nicotina, pues obviamente va a tener que seguir subiendo ese número. La gente ya no hay poder adquisitivo. Sí, pero el argumento que usan las personas de Bloomberg, digámoslo así, eso incluye el INSP, por ejemplo, es que las tabacaleras mienten con el contrabando porque ellos quieren cabildear para que no se cobren impuestos. La tabacalera, lo hemos dicho aquí 1000 veces, le vale madres cuánto pagues tú de impuestos. Le vale madres. Al final del camino, yo lo que veo aquí es que el negocio de esta madre es de la tabacalera. Claro. Les voy a poner la gráfica que te mandé. Oye, y pues eso es bien sencillo y se lo voy a poner el caso para que más o menos lo entiendan, al menos así lo entendí yo. Hoy sacaron un documental interesante sobre los aranceles y la persona para mí que estaba equivocada, que estaba hablando y decía que los países estaban peleando los aranceles para que si Trump cobraba uno, nosotros íbamos a cobrar más y estaban peleando unos con otros, ¿no? Cuando a final de cuentas, o sea, el que paga el arancel, a final de cuentas es el usuario final. El consumidor, sí. El consumidor, o sea, entonces, o sea, ¿qué tanto estás peleando por mí, cabrón? No te pelees, güey, o sea, así pues ¿quién es que lo pagaba, Toño? Pues claro, siempre lo hemos pagado nosotros. Entonces, no que estén peleando por el arancel, o sea, y le suben el arancel para que el otro güey se encabrone y suba más, y el que va a terminar pagando somos nosotros, los aranceles. O claro. sea, yo no sé si porque ese güey decía, estamos defendiendo el país y la fregada. No, güey, o sea, no están defendiendo ni madres, o sea, dejen de hacer ese desmadre y hagan otra estrategia, porque el que sale afectado a final de cuentas, pues es el usuario final de todo lo que se consume. A ver, ahora sí, dale. Ahí está la tabla que te mandé. Esta está basada en el Marlboro, el precio actual con el IEPS actual. Entonces, sí. Estamos hablando que de los 85 pesos que se vende un Marlboro, 58.88 son para el gobierno. ¿Sí? La tabacalera y la cadena de distribución, eso ya incluye producción y cadena de distribución, está en 26.13 pesos por cada cajetilla. Claro. O sea, el 70% del negocio del cigarro es del gobierno. Es correcto. Ahí está la gráfica del lado derecho, la gráfica de PAI está muy clara. Y fíjate, hoy discutiendo con un pelado en Twitter. Parece un Pac-Man comiéndose a la empresa tabacalera, ¿no? Sí, me cae que sí, güey. Fíjate que debatiendo con un tipejo ahí en Twitter, exactamente lo que me comentaba, puse la gráfica esta que tú estás mandando, me puso postdata, esto lo manda la tabacalera, o sea, pendejo, o sea, no te das cuenta que está pagando el impuesto eres tú, cabrón. O sea, neta, o sea, está tan pendeja la gente que no entiende, o sea, entonces puse precisamente idiota, o sea, sí le puse casi así, o sea, fíjate que la industria tabacalera son los que ganan entre ellos y el gobierno nada más, o sea, el gobierno gana un 70%, o sea, la gente está tan pendeja que no lo capta, mano, o sea, eso que tú estás diciendo ahorita no lo capta, o sea, no capta a la gente que, pues por eso te siguen diciendo que se paguen su salud, los que fuman, que ellos no, o sea, a ver, idiota, si yo estoy pagando impuestos por lo que consumo, güey, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? No, pero ese argumento es una pendejada, porque lo que están diciendo básicamente es que el fumador no debe tener derechos humanos. Sí, así, claro, así. La Constitución contempla que tú tienes derecho a la salud, pues tú no, porque eres fumador, entonces tú eres ciudadano de segunda sí, clase, así de ¿no? perros están esos pendejos. Entonces, ¿por qué cobras el impuesto?
Sí, tú no me cobres impuestos, pendejo, y yo me pago mi salud. A huevo. Y imagínate, güey, por cada cajetilla. Vamos a hacer la cuenta, güey, por cada cajetilla, 50 pesos de IEPS. ¿Cuánto fumaste? Mira, yo tengo mi cuenta, yo me fumé, a ver, sácale más la cuenta, yo me fumé en mi vida más o menos calculado 625,000 cigarros. No, ya te hice una cuenta más rápida y más clara, mira. Nada más divide entre 20, güey. De las 3 cajetillas que te fumabas diarias al IEPS de hoy, sin pagar el IEPS, estarías ahorrándote más de 1,095,000 pesos. Okay. 1 millón de pesos le estarías pagando hoy al gobierno de tu bolsa por fumar 3 cajetillas diarias. Vamos a sacarlo acá, sí, a ver, 600, a ver. Eso que me fui a 50, a 50 pesos, que es 58.88. Por 58 pesos, dices, ¿por cuánto te da? O sea, no, espérate, es que lo calculé mal. Son 3 cajetillas por 58.88. No, aquí tengo todas las que me fumé, veas, por 58. ¿58 qué? 58 no, sí me la mamé, güey, hice mal la cuenta. Son 65,000 pesos lo que estaría. No, ahí te va, güey. Mira, al año. Son 31,250 cajetillas por 58. O sea, pesos de impuestos aproximados. Hablas de lo que te fumaste. Son 1,812,500 pesos de impuestos. Digo, tomándolos al precio de hoy, ya tomando en cuenta los años que fumé, 1 cajetilla, 2 cajetillas y 3 cajetillas. Esa la saqué más o menos la cuenta. O sea, ahorita estaría 1,812,500 pesos de impuestos le pagué al Estado por haber fumado. No tengo derecho a salud, güey, por eso. Aparte que el pinche gobierno, todo ese dinero lo debió haber transeado para jinetearlo, o sea, ¿cuánto ganancia? Pero es que, mira, fíjate, te voy a hacer la cuenta a tus 3 cajetillas al año. Pero no son por 20 años, por eso. Por 365 días, por 58.88. Son 65,000 pesos anuales, hoy. Anuales. Puta, no hay ningún Con eso seguro. compras un seguro de gastos públicos sin pesos, cabrón. Sí. Ni un seguro privado cuesta eso, güey. Por eso es lo que digo, que con eso se compra un seguro de gastos médicos. Pero bueno, estamos yéndonos a 3 cajetillas. Vete a una, es la tercera parte, son 20. También te compras un seguro de gastos médicos. Probablemente le pongas un poco más. ¿O sí? Fíjate, hablando de esa parte y de contaminación, el Reino Unido, en el Reino Unido el Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Tabaquismo ha publicado un informe. Pinche Iván, no mames. Me encanta tu sutil manera de cambiar el tema, güey. Sí, es que ¿sabes qué? Es que él piensa que estamos platicando un tema que no tiene que ver con lo de nosotros y lo cambia para hacer No, sé. porque ya ahora te la va a cambiar y me vas a entender. El Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Tabaquismo ha publicado un informe que propone la implementación de un impuesto de que contamina paga, que requerirá que las grandes tabacaleras contribuyan con 700 millones de libras cada año para apoyar iniciativas destinadas a reducir las tasas de tabaquismo, según informes de los medios. ¿Y tú crees que eso lo va a pagar las tabacaleras? No, güey. Es lo que te iba a decir, así se lo venden a la gente. Pues sí, es que es lo que te estoy diciendo. ¿Tú crees que esto no lo va a pagar el usuario, cabrón, con impuestos y con pendejadas que le pongan al tabaco, güey? O sea, no mames, güey. Reafirmando tú lo de los aranceles que dices que quien lo paga. Pues todo impuesto, todo IEPS, todo lo que sea impositivo, toda carga fiscal la acaba pagando siempre el usuario final. Olvídate, no hay vuelta. Acuérdate que estas cosas ni se crean ni se destruyen, se traspasan. Correctísimo. Así tranquilo, güey. Y también venía bien para meter estos cabrones. ¿Sigo con más notas o por dónde vamos a seguir? A ver, pues dale, a ver. Fíjate, tengo una nota que comentaba con Luis y me decía Luis que puede ser bueno o puede ser malo. A ver qué opina. Estados Unidos. La Oficina de Tabaquismo y Salud, OCH por sus siglas, de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, fue completamente eliminada durante los recientes despidos masivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos
lo que resultó en la pérdida de empleos para cientos de empleados. Según informes de prensa, la OSH desempeñó un papel clave en la reducción del consumo de tabaco a través de iniciativas como el Programa Nacional de Control de Tabaco, que proporcionó $90 millones anuales para iniciativas estatales de prevención de tabaco. Durante los últimos 25 años, el cierre elimina una agencia... de 3. Excelente producción. ¿Qué pasó? A través de iniciativas como el Programa Nacional de Control de Tabaco, que proporcionó $90 millones anuales para iniciativas estatales de prevención de tabaco. Durante los últimos 25 años, el cierre elimina una agencia federal encargada de prevención y control de tabaco, lo que podría debilitar la regulación y la supervisión de productos con nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos y otras alternativas al tabaco. ¿Cómo ven esta nota? ¿Buena o mala? Pues depende de para qué lado bicicleteaba esa organización. ¿Aún tienes dudas de para dónde? Por eso digo que depende. Entonces, pues puede ser hasta bueno. Sí, acuérdate que al Brian ya lo mandaron a un rincón remoto de la nación. Lo desterraron a Santa Elba, a la isla de Elba, ¿o cómo es? ¿A Santa Elena? Sí, por ahí Alaska, perdido de la mano de Dios. Con el desmadre que hizo. A Brian King, ¿no? Sí, al Brian. Al Brian no, al otro, no, al Calif, el que era comisionado de la FDA, ¿no? No, al King. Pues o a los dos, porque los dos salieron, ¿no? Ya. ¿No sientes que sea como un premio de consolación para no mandarlos por ahí muy lejos? Es como, pues depende. No, la otra que mandaste no es precisamente que se perdieron muchos empleos porque desapareció la oficina. Sí. Entonces, pues, ¿para qué dar premio de consolación a ellos y a los otros no? Aquí en México, cuando te quieres quitar a un político, aunque sea de los tuyos, y popular, y te empieza a estorbar, lo mandas de embajador a Vietnam y ya. A Djibouti, cabrón. ¿Cómo se llama el pueblo de la ley de Herodes? San Pedro de los Aguayos. Ahí lo mandan. San Pedro de los Ahí lo Aguayos. mandan. Sí, será bueno. En la cual, pero no era todo el poder, no, la de todo el poder dijiste, no. No, la de Herodes, güey. La ley de Herodes, ¿verdad? Sí, sí. Pedro de los Aguayos. Esa película es imperdible. Es lo que dijo, sí, es lo que dijo, dice TH, fuga a Tailandia. No, Tailandia está cabrón también, ¿no? Sí. No, yo creo que trae fijación con los trabecos o algo así, güey. ¿Quién vive a Tailandia? Pero el vapeo está peor allá, güey. Allá está peor, cabrón. Vámonos a dónde nos podemos. No, es que ya, o sea, hoy platicaba con Carmen Escrí. Dice Carmen Escrí que lo ideal, le digo yo que lo ideal sería hacer una comunidad de vapers de jubilación de retirados y comprar una isla entre todos, cabrón. Lo que era la isla de Epstein, ¿no? Ándale. Compramos una isla y nos vamos todos para allá, güey, y ponemos nuestras normas y nuestras reglas. El que no vapea no entra, cabrón, a chingar su madre. Pero tampoco incienso, güey. Ves que se ha demostrado que... Ándale, sí, pusieron ahí que el incienso. Así llegas tú, que te pusiste bien high con el incienso de no sé dónde, ¿no? Oye, yo con dolor de cabeza, dice. ¿Por qué no enseñamos esa notita del ¿Había incienso? botafumeiro o fuiste o qué? Pero pues eso por puro sentido común es lógico, no creo que nadie supiera que hace daño andarte respirando el incienso, pero no pasa nada, aunque lo pongas una vez, pero si lo pones todos los días, pues ya está, cabrón. Cabrón, el incienso, ¿cómo te va a hacer daño? Si por ejemplo, me decía Iván de las misas, en las misas no es incienso, güey, o sea, si es incienso en algunas misas muy específicas, o sea, y no nada más es incienso, le ponen varias hierbas, creo que mirra y no sé qué tantas madres, que es las clásicas, se ponen varias hierbas y se quema, ¿no? Pero es una vez allá cada 1000 años que cómo te va a hacer daño, güey. ¿Cuánto consumes en un año de esa madre cuando vas a misa? Pues, nada, o sea, es nada.
O sea, que es Pues, esa hay gente que pone esas estupideces, pues digo, realmente no por otra cosa, sino... A ver, pon la nota, güey, a ver qué dice, a ver. ¿Del incienso? Sí, No, del no me abre incienso. aquí. Ah, güey, que la chica. Estoy Es que tratando de decía una abrirla. nota que el incienso es más dañino que el tabaco, algo así, ¿no? Sí, Bueno, claro. pero es humo de combustión también, pero... Yo creo que, como fumador de segunda mano, sí debe ser más peligroso el incienso porque pues lo consumes más tiempo, ¿no? O sea, si prendes un cigarro al lado de un incienso, ¿cuál va a estar más tiempo prendido? Claro, pues sí. Pero, Te digo, pero lo que te digo, ¿cada cuándo usas incienso? no, hay gente que lo pone diario en su casa, por eso le estoy diciendo. Así es. Sí. Pues ya no lo... Pues Para ya, espantar las malas vibras. pues deja de aplaudir. Ahí está. Para espantar las malas vibras. Ahí dice, el humo de incienso es peor que el del cigarrillo. O sea, Estudios dicen esa que es tu sí. nota. ¿Y el estudio? A ver, deja ver. Investigadores analizaron en 2 tipos de más comunes. ¿Viene estudio o no viene estudio? ¿Qué dice el post? El post dice, chakras alineados y pulmones lastimados. La tan cotidiana práctica de prender un saumerio y meditar un rato. Ambientar después de limpiar o simplemente aromar la tardecita puede no ser tan positiva. Un estudio descubrió que el humo del incienso puede ser más dañino que el del cigarrillo. Sí, como lo leíste. Investigadores analizaron. A ver, entrepreneurs, emprendedores. Ahí está la idea del siglo, incienso electrónico. Reducción de daño. Incienso electrónico. Investigadores analizaron los datos más comunes, agar y sándalo, y encontraron su combustión libera partículas ultrafinas, óxidos de nitrógeno, formaldehído, ¿de qué me suena esto? Y compuestos mutagénicos que pueden aumentar el riesgo de cáncer, AFB y enfermedades respiratorias. Pues es que es lógico, pero bueno. Sí, es lógico, Los pero ¿y números... cuántas veces has visto una persona enferma por incienso? O sea, Pues clínicamente, que clínicamente digan, se murió porque utilizaba incienso toda su vida. Digo, ¿alguna vez lo han visto? Digo, pregunto. No. Ni yo tampoco. No, pero lo mismo sucede con las estufas de leña, ¿no? O sea, No, y con el vapeo, güey. Tampoco hacen mucho énfasis. No, pero con lo de las... ¿Cuánta gente muere de poco por usar la estufa de leña o carbón, cabrón? Pero si es del bienestar, no mames. Pero sí, oye, pero sí hay estudios de las estufas de leña, eso sí hay. Sí, claro, No, pero sí. no, a lo que me refiero es que no lo hacen, no alardean al respecto. Seguramente viene también de un estudio que seguramente arroja esos datos. Hasta tesis hacen de esas chingaderas, imagínate. Pero bueno, lo del incienso electrónico, pues ya existe hace mucho, ya los aceites estos que vaporizaban, no sé si, creo que siguen existiendo en una máquina. Aceites esenciales. ¿También lleva aquí el rollo ese de los son chakras? humidificadores, los llaman, no sé cómo. Ándale. Le pones un poquito de, unas gotitas de aceite esencial del aroma que tú quieras y lo vaporiza. Es el incienso electrónico. Ándale. Ay, me encanta el de olor canela, mano. Cómo me gusta la canela, man. ¿No te gusta el olor canela, el olor a canela? Sí. Pues normalmente es el incienso más típico que ponen. El del café por las mañanas, Toño. También está a ser sabroso. Uf, madre mía. Pasar por un sitio, por un cafetín de esos que te ponen el café ahí, pero que ahí lo muelen. Puta. Yo qué rico. Tengo la suerte de tener uno abajo en mi oficina. ¿Sí? Bueno, es más. Y tengo un cliente que tuesta café orgánico de Chiapas y estas cosas, bueno, lo distribuye y todas estas cosas. Pues huele a alimento. Lo bueno es que cada vez que voy hay café, pero bueno. Además sirve para eliminar malos olores el café también. Sí. Tiene más propiedades que el brócoli. Bueno, una cosa también es que te pongas a tostar 1 kilo y otra es cuando te pones a tostar 1 tonelada, güey. Pero bueno. El güey que lo tuesta no creo que le guste mucho el aroma, ¿eh? Yo todavía me acuerdo que mis padres, hace tiempo cuando yo era chavito, mi padre los fines de semana, o sea, ellos compraban el café en grano y lo molían en casa con un molinillo eléctrico, porque era más barato. No lo compraban, luego ya les empezó a dar hueva, ¿verdad? Pero... En mi casa toda la vida ha habido molinillo de café. Bueno, hasta que yo me acuerdo. Es que yo creo que antes en España era electrodoméstico básico como el refri, güey.
Bueno, es que no solo era para café, acuérdate que metían toda madre que se los Pan, ocurría adentro. para rallar pan, por ejemplo, también. Mira, También. ahí le dicen a Marco Telles para que tenga cuidado, mira. Y el pulmón La de oficina panadero. de Iván está justo enfrente de un café de esos. Sí. Ahí, por suerte, yo he probado cafés raros, como el tintico este de Colombia. No bebido, pero tenía unos poquitos granos y lo pude mascar y está muy sabroso. Saludos, Omar. Buenas noches. Bueno, pues voy a ver qué más notas hay que no sean de café. Busca una de... A ver, ¿de dónde? ¿Qué país has dicho antes tú, Luis? ¿Djibouti o Burundi? Burundi, ándale. No, tengo uno de Serbia, que nunca Serbia, hemos bueno, hablado no de está Serbia. mal tampoco. Oye, ¿y en Myanmar se puede vapear? No, ahí no se puede ni fumar, ¿no? Es la dictadura. Es Birmania. Bueno, ¿Y en Laos? Serbia, ¿Y en Laos? Laos sí que es Tailandia, ¿no? No, Laos No, es Laos. Es Laos. Laos está al Laos de Al Laos. de Vietnam. De Vietnam y todo eso. Ahí hay también Camboya. café. Hay café del bueno, Camboya de la buena. Y Camboya, sí. Camboya, no, con B. Ándale. No te vayas a Bueno. salir como el de la mujer que llega y que dice, doctor, es que me quiero operar los pechos, me los quiero aumentar. Dice, muy bien, ¿y su marido la apoya? Y dice, pues debería, pero no quiere el güey. No mames, güey. Calza chico el cabrón. Bueno, esta nota no la entendí muy bien, a ver si me echan la mano. Es la de Serbia. Sí. No entendía la nota ni el chiste, el pinche Iván. No, sí, el chiste sí, pero estoy tratando de desviar un poco la atención. Como el refrán de que en madruga Dios la apoya también. Sí, claro, siempre. Pero siempre hay uno más que madruga más que tú. No, claro. Por cierto, ¿saben por qué se le dice la polla, no? No. Lo dijo Arguiñano. Sí, porque está encima de los huevos. Bueno, sigue, porque si no me lanzo y no paro. No, sí. Bueno, dice el presidente serbio, Aleksandar Vučić. ¿Qué huele? O sea, sí, ha nombrado a Djuro Makut, médico y profesor de Ya ves, espera, empieza otra vez, güey. Médico y profesor de endocrinología en la Universidad de Belgrado. Nuevo presidente del país. Palabras que te agarras, güey, ya no sabes ni cuál decir, güey. Endocrinología, güey, endocrinología. Sí, pero se me trabó la lengua, güey. Universidad de Belgrado. De Belgrado. Ahí donde hay mucho belga, ¿no? Hay mucho belga y es. Sí, hay mucho belga. Son belgradenses. Bueno, lo ha nombrado primer ministro del país. Makut carece de experiencia política y no milita en ningún partido político, pero ha apoyado al Partido Nacionalista Progresista Serbio. Makut debe formar un nuevo gobierno antes del 18 de abril y su nombramiento debe ser confirmado por el Parlamento serbio, donde el Partido Progresista Serbio tiene mayoría. Considerando su trayectoria, es posible que apoye políticas de reducción de daños por tabaquismo. Ok. O sea, es un tío que de política nunca ha hecho nada y va el presidente serbio, el Vučić y le nombra primer ministro sin experiencia alguna. Y no obstante... 10% capacidad, 90% lealtad. Sí, exacto, tal cual. ¿Ya explicamos eso? Sí. Es un belga muy belga. Oye, pero No espérate, está serbio. Pero va a apoyar. Sí, al final de la nota pone así, tal cual. Es posible que apoye las políticas de reducción de daños por el tabaquismo. Es posible. Es posible. Pero también considera que el tipo es lo que dice Luis. No sé, no tiene experiencia. Le están pidiendo que monte un gobierno antes del
del 18, digo, pues, ¿cómo le va a hacer? ¿A quién va a nombrar? Pues va a ser una tómbola también, yo creo, ¿no? Va a ser... Es una realidad que las intenciones se pueden tener, pero de ahí a que te lo permitan, los grupos de presión ya sabemos de qué lado están muy fuertes, cabrón. Muy fuertes. No, y no nada más Bloomberg, están las farmacéuticas, están muchas cosas, hay muchos factores. La mafia. La mafia, pues es una mafia real. Yo creo que hasta se mandan tarjetitas para felicitarse la Navidad y todos esos cabrones. Sí. Fíjate que también Estados Unidos, ves que últimamente la trae contra la industria china, ¿no? Y tengo una nota también, ¿eh? Contra todas. Sí, contra todas. Últimamente contra la China. Estaba viendo que le puso aranceles a una isla donde nada más viven pingüinos, güey. Sí, güey, los científicos que viven ahí y un grupo de 50 soldados, creo que los cuidan nada más, güey. Bueno, pues según un informe de Fox News sobre la Asociación de Tecnología de Vapor BTA, por sus siglas, y sus vínculos con la industria china del vapeo, figuras cercanas a la administración de Donald Trump han expresado opiniones contradictorias sobre la legitimidad de BTA como representante del sector del vapeo. Por un lado, el informe cita a una persona cercana a la administración que afirmó que Tony Abbott y la asociación BTA tienen vínculos profundos con el PCCH, Partido Comunista Chino, y los antitrumpistas. Además, un miembro de la alta cúpula republicana del Congreso declaró: ningún republicano del Congreso se toma en serio su cabildeo y debía avergonzarse de hacerlo en nombre de intereses vinculados al Partido Comunista Chino. Los jóvenes estadounidenses merecen algo mucho mejor. Por otro lado, un asesor principal de la campaña de Trump refutó las acusaciones y declaró: la idea de que la BTA sea un grupo anti-Trump es totalmente deshonesta y totalmente ridícula. No solo apoyan financieramente la reelección del presidente, sino también colaboraron estrechamente con la campaña de Trump en un programa de movilización electoral dirigido a votantes pro-vapeo que apoyaban al presidente en todos los estados. Oye, te iba a decir, se me hace que esta asociación, eso que están hablando, ¿no serán los que se comunicaron para acá? ¿Con quién? Pues acá con la gente de este lado, de México. Porque ellos estaban apoyando la campaña de Trump, precisamente. Digo, yo les comento, o sea, China va a reaccionar, por supuesto, con la parte comercial. No lo sé, pero no es mal punto, ¿eh? Sí, o sea, te lo comento porque China obviamente va a reaccionar, pues ya se están uniendo, fíjate, con Japón, que es enemigo de toda la vida de China, y con Corea, ¿no? Para hacer una alianza comercial fuertísima. Pues, imagínate. Pues ha logrado Trump lo que no han logrado muchos, la unión entre Japón y China, güey. Imagínate, cabrón, sí. Y como dijeron hoy en la mañana, también algo bien cierto, ¿no? Esto que ha hecho Trump durante todos estos meses, le ha quitado a Claudia la manía de querer avanzar con las agendas, ¿no? Con la agenda, yo creo que la agenda 2030 está frenada para tratar de solucionar lo que está haciendo su contraparte norteamericana, ¿no? Y eso es bueno, en realidad, aunque parezca malo, ¿sí? Está frenando a esta señora con todos los intereses que trae, como esto de los chocolates, todo este tipo de jaladas que van haciendo y van haciendo sus negocios, ellos, por su cuenta, los está frenando todo esto porque está más preocupado ahorita por todo lo que está sucediendo en la parte comercial en México. Mira, se viene algo duro, ¿eh? Aquí. Mira, Toño, yo creo que, vamos a poner esa situación y así retomamos el tema del chocolate. ¿Pero cuál, del Moro? Bueno, pues déjame por un chocolate de abuelito. ¿Un chocolatito del Moro? Abuelito. Mira, a ver, esto del chocolate es tan ridículo y esperpéntico, ¿sí? Porque vamos a ver. Luego hablaba el Peje y se le llenaba la boca, es que es una falta de respeto para la investidura presidencial y no sé qué. Y anunciar un chocolate, ¿qué putas es? Es totalmente ridículo, parece de película iba a decir de Cantinflas, pero yo creo que se queda corto, ¿sí? Y con 3 sellos, Dani. No, pero con los sellos que sea. O sea, una presidenta de la República en México haciendo un comercial de un puto chocolate, que no mamen, ¿sí? Yo creo que es tan ridículo y esperpéntico que es un puto distractor de algo,
No sé de qué. No puede ser verdad esto. O sea, no puede ser que esté todo el puto país ahora hablando del puto chocolate. Es que no puede ser. Ahí hay otra cosa. Nos la van a meter doblada con otra puta cosa después, vas a ver. Ahí está el chocolate que va a ver, mira. Es que es totalmente ridículo, o sea. Pues es que hay muchos distractores, ¿no? Tenemos Claro. por un lado la señorita esta del Chihuahua. Hasta lo de los putos aranceles. Sí, Puede ser hasta bueno, un distractor. sí, o sea, tenemos lo de las estufas, tenemos esto del cacao y tenemos las ambulancias que ahora dicen que son del Estado de México y que no pagan los servicios de ambulancia. Tenemos un montón de cosas y además de eso, entre medias sacan el librito de este de Augusto que se supone que costaba 700 y se los enjaretaron en 2 varos. No manches, estuvo cabrón eso, güey. ¿Cuántos millones de pesos dieron ahí? No me acuerdo cuántos millones que sobrevalaron el libro. ¿Quién carajos va a comprar el libro de este pelado, mano? O sea, sinceramente. Pero ya se los compraron, ¿no? 3,000 ejemplares, más otros 3,000 ejemplares, más otros. ¿Ya los compró el Senado? Pues ya los vendió el güey. Ya hizo el agosto. No manches, cabrón. Sí, esos distractores, es que esos distractores están funcionando. Se vienen leyes muy duras, o sea, por ejemplo, como esta, lo que le platicaba Luis, están haciendo toda la tapadera y están avanzando todo lo que pueden con esta parte de los datos biométricos de los CURPS, por ejemplo, con la excusa de los desaparecidos. Están haciendo eso de empezar a meter los CURPS, entre otras cosas, ¿no? De hecho, ya me dice Luis, tú ya tienes los tuyos, sí, cierto, pues el pasaporte, cuando sacas el pasaporte, te toman el visual de los ojos a fuerzas, y ahorita ya en el SAT te toman hasta la voz, cabrón. O sea, ¿qué más quieres? Ya nada más te van a... Y luego entre medias nos sacaron la abuelita escuadra, güey. Ya nada más te van a poner el numerito aquí, cabrón. Ya vas a salir en la calle, va a salir así como con tu cuadrito en China, así cuando salías con tu cuadrito con tu identificación. Y luego cabrón sacaron, no está en contra. Y luego también le dieron un montón de bombo a la abuelita escuadra también. ¿Cuál abuelita? A ver, ¿cuál es esa? La del desahucio, güey. La que plomeó a los inquilinos. Carlota. Ah, ya, sí. Sí, o sea, es la caja sicaria. China, ¿no? La abuela sicaria. La abuela sicaria. No, esa no es la... No voy a decir, porque sí, de esa sí nos acabamos. Mira lo que dice la cámara. ¿Quién? Bueno, grande no es, eso sí es un hecho, cabrón. Que grande no, definitivamente. Pero o sea, yo vengo insistiendo con lo mismo. Y lo que más nos perjudica como país es la imagen que se está proyectando al resto del mundo, cabrón. Es que... Digo, porque nosotros nos reímos, ¿no? Son un montón de pendejadas, pero y la opinión internacional, cabrón, está para el traste. Sí. Mira, hay veces, güey, que poder estar de acuerdo o no poder estar de acuerdo con lo que hace Claudia. Pero se la ve, al menos, hay veces, digo, que se la ve una persona seria. Aunque no esté de acuerdo con las cosas que dice, cómo actúa o cómo piensa. Pero da la impresión de que es una persona seria. Y luego de repente te saca una jalada que es más típica del PG, que es anunciar un puto chocolate. Como hacía. O un box. Se ponía a cantar, se ponía a hacer sus versos y sus pendejadas. ¿Sí? Pero él, pues, como buen payaso que es, pues se le quedaba. Pero a esta es que no le queda. Yo siento que cuando tenga que hacer esas cosas y el PG le diga, hey, tienes que anunciar el chocolate de este güey, porque es mi amigo o es amigo de quien sea, porque eso pues es de ellos. Ellos claro. tienen la fábrica de chocolates. Pues es que tenemos un montón, Dani, como dices, payasadas están saliendo a pares por días. Yo creo que hasta incómoda se ha de sentir diciendo, joder, que tengo que hacer estas pendejadas para tener contento al viejo anciano decrépito este. Es que no puede ser. Este cabrón, luego he leído un tuit por ahí que dice, es que creen que está escondido, que porque creen que los gringos van por él. De eso nada, güey. Dentro de nada va a salir en público a reírse de todo el mundo el cabrón porque sigue siendo el puto centro de atención. Sí. Pues estás viendo que no es que saque una pendejada, saca 2, 3, porque también estábamos viendo el otro día que salió con el Chávez, güey. Ahora sí, el boxeo del bienestar también, no mames. ¿Quién? Otra. El boxeo del bienestar. Que ahora van a dar
clases de boxeo como para que la gente, los jóvenes no se involucren en la violencia ni en Yo adicciones. pensé que para que aprendan a pelear con los narcos, güey. Y ahí también sale Adán o un tipo de estos haciendo el ridículo. Oye, pero el tema de doña Carlota, pues los nietos obedecieron al AMLO, ¿no? Fueron y la acusaron a los invasores con su abuelita, güey. Su abuelita reaccionó, güey. Ay, Dios mío. Entendieron que era con su propia abuela y no con la abuelita de los delincuentes, güey. Esa nota no la vi, fíjate, la de la abuelita. Fíjate. No mames, Toño. Un Toño. Hasta puse un sticker, güey. A ver, esto va para Toño porque estoy seguro que todos los del chat lo vieron. Se metieron a invadir la casa de estas personas y llegaron los nietos con la abuelita armados y los agarraron allá afuera de la casa y la abuelita se chingó a 2 cabrones con su pistolita. Ah, cabrón. Y está grabado. Pero estaban invadiendo su propiedad. Habían invadido su propiedad y estaban afuerita. Ah, sí. Era una casa tipo Geo, que tienen la entrada como las huellas del estacionamiento. Y ahí estaban afuera ellos y llega ella. Y todo lo se grabó ahí, en el área del estacionamiento de la casita. Ahí estaban los güeyes, llegó la señora con sus nietos, le sacó la fusca y se chingó a 2 cabrones. ¿Qué mató a 2? Mató a uno y al otro lo mandó al hospital. No manches. Pues fíjate, te voy a decir una cosa, ahorita estaba viendo, me he metido en un canal de un abogado y está sacando unos casos, mano, que yo me quedo de a 6. Y entre ellos algo parecido a lo que comentas, de que se meten en tu casa, por ejemplo, y estuvo detenida la persona no sé cuánto tiempo, 48 horas, una cosa así, porque el cual se defendió, habían hecho estroperios ahí los ladrones, o vituperios, no sé cómo se dice. Bueno, total, que salen, no, vituperios es de decir, ¿no? Se salen de la casa y al momento que salen de la casa, la persona les mete un plomazo, ya estaban huyendo, entonces pues que se van encima de la persona y sacaron los vecinos que se habían, o sea, el vecino era el que era el ladrón que quería robarles, los vecinos sacaron a las personas de su casa y salieron huyendo, y aparte la policía los siguió y a ellos los están enjuiciando, y al güey que cometió el robo, lo que estaban ahí, no le hicieron nada, cabrón. Y era un cuate que era drogadicto y no. Sí, el Estado los ampara porque no puedes dejar de pagar servicios ni nada, porque encima te entamban a ti, güey. Sí, güey. Te sale más barato lo que hizo doña Carlota, plomo. No, bueno, yo creo que todos menos Iván están de acuerdo que no se actúa como hizo ella, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿tú crees que ella hizo bien? Yo sí. Porque, a ver, es mi propiedad. Si el gobierno no está defendiendo mi interés, o sea, mi interés es mi propiedad, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué crees que estuvo ¿De allá mal? quitar la vida, güey? ¿Eh? ¿De allá quitarle la vida a un güey? Me sale más barato que perder mi propiedad por lo que he trabajado toda una vida, güey. Pues ya vas a perder porque vas a acabar en el tambo, güey. Pues sí, y voy a permitir que encima no puedo dejar de pagar servicios. Perder un local o una vivienda que yo podría estar trabajando toda una vida, o yo qué sé. ¿O qué harías tú, Luis? ¿Dejarías que se metiera en tu propiedad? No, vas por la vía judicial, aunque tome tiempo, no hay, o sea, no hay de otra. Pero mientras tienes que estar pagando todos los servicios, 2, 3 años lo que dure el proceso. ¿Cuáles son los servicios? O sea, no sé, predial y todas esas cosas, güey. Predial, nomás. Basura y todo eso. Ah, chinga. ¿No Pero es lo quieres que ir a decíamos, la casa de una vez? El Estado, La luz, güey. el Estado es tan vale madre. Mira, a mí me tocó estar en una terminación de una obra de una gasolinera en Ébano, donde terminando la gasolinera, o sea, fíjate, es un secuestro realmente. Los amañosos, los amigos de ahí, ya saben, del crimen organizado, decidieron que les tenían que pagar una cuota. Entonces las personas se negaron a pagar la cuota, balacearon la instalación completa, tomaron la instalación. Había un cuartel del ejército a 1 kilómetro, cabrón. No hicieron ni más, ahí se quedaron esto y lo estuvieron
2 meses cerrada la gasolinera. Sin embargo, fíjense lo que más curioso, yo le decía al patrón, al dueño que tenía la gasolinera, le decía, oiga, ¿y a poco le están cobrando los impuestos? Claro, me dijo, o sea, a mí me siguen cobrando todos los impuestos y todos los, o sea, a pesar de que no tenía trabajo, por culpa de que el Estado no proporcionaba la seguridad para trabajar, cabrón. ¿Pero qué impuestos, señor? ¿Mandé? ¿Qué impuestos? No, pues los impuestos, o sea, imagínate tú tener parados, ¿cuánta gasolina? Las pérdidas de la gasolinera, más aparte, las pérdidas no tienen impuestos, ¿cómo vas a pagar impuestos sobre pérdidas? ¿Cómo que no tienen impuestos? ¿Cómo vas a pagar impuestos sobre una pérdida? No, o sea, el tener parado el producto es pérdida. Es una pérdida. No, y eso es otra cosa, es que dijiste que seguía pagando impuestos. No, pues se sigues pagando, güey, o sea, porque al final de cuentas, el Estado le vale madres, tú tienes que pagar impuestos, güey. O sea, te pongo un ejemplo, si tú ahorita ya estabas cabrón, tú surtes un tanque de combustible y automáticamente cuando llega el tanque, no es como antes que cuando tú surtías, pagabas el impuesto, no, o sea, pagas el impuesto cuando lo recibes ya, o sea, antes de venderlo. Entonces, o sea, imagínate, ese señor pagó sus impuestos sobre sus tanques llenos y a final de cuentas no pudo vender durante 2 meses porque tuvieron tomada la estación de servicio. Pero ya los había pagado antes, pues. Ya los había pagado, entonces, ¿para qué pagas impuestos, güey? Si no te pueden garantizar ni siquiera el trabajo, o sea, que puedas trabajar, güey, el Estado. O sea, eso es lo que está muy cañón, ¿no? No puedes ni salir de tu casa, déjate. Es que es lo que dice también Rafa. O sea, sí, estoy de acuerdo que es primer punto, pero en España, tú imagínate, tú te vas de vacaciones, güey, todo tranquilo. Llegas y estás ocupada tu casa. Sí. ¿Qué haces, güey? ¿Tú en la puta calle mientras otros están viviendo? Les pongo plomo directamente, güey. No, y la ley que están poniendo en España de que si tienes una vivienda extra, vas a ser considerado casi criminal, mano. ¿Sí viste la ley nueva que están sacando, no? Que si tienes una casa de retiro, ya no vas a poder tener 2 casas, cabrón. No lo sé, Toño. No es tanto como eso. No es tanto como eso, pero sí te van a meter un buen impuesto. Te van a meter un super impuesto. O sea, ahora ya no es tan habitual, pero la generación de mis papás, que tienen entre 60 o 80 años, güey, todos tenían una segunda vivienda, ya sea de vacaciones o algo así, güey. Sí, es correcto. Pues es que es eso, ya no existe eso, ya no puedes tener ni una, güey. Ya, pero en este caso es para personas que tienen, no me acuerdo cuál es el número que estaban diciendo, pero creo que hasta 3 propiedades que aparte de la tuya, las otras 2 las estás alquilando. Entonces no las puedes alquilar. Sí, no de que sean tuyas tu segunda residencia de verano. Pero sí, o sea, hay mucha mierda de esa porque luego quieren hasta ponerte impuesto de que tú imagínate que vives en la ciudad y tienes una casa como aquí en el rancho, pues allá en un pueblo, lo que sea, para, no sé, güey, ir los fines de semana o ir en vacaciones cuando te salga el orto, te van a clavar un puto impuesto porque tienes una vivienda vacía. Sí, no mames. Sí, y los fondos buitres, mientras tanto, gracias. Ajá, o que quieran poner un tope de lo que quieras cobrar de renta. Yo estoy totalmente en contra de eso, güey. Yo alquilaré mi casa por lo que a mí me dé la gana. Claro. Sí. Y si no me la alquila nadie porque está muy cara, pues es mi puto problema. Está igual ¿Todos con tienen ahora derecho a una vivienda? Sí, todos tienen derecho a una vivienda. Pero, coño, pues yo qué sé, haber estudiado, yo qué sé. O heredé, ¿no? También. Pues, yo no sé de dónde sea Rafa, pero el homicidio en México no abarca 2 o 3 años, güey. Te pasas la vida, el resto estuvieron en la cárcel por homicidio. Pero se supone que está dentro de tu casa la persona. No. Esto fue en la calle, fue al pie de tu casa. No estaba, a ver, es que una cosa es que se metan a tu casa contigo adentro y otra cosa es un invasor. En México el homicidio prácticamente no sales, no vuelves a ver la luz, cabrón. Entonces 2 o 3 años, ¿quién va a pasar 2 o 3 años en la cárcel por matar a alguien? Nadie, güey. Son 25 años, depende de las mínimo, ¿no? Sí. O sea, eso si fuera culposo. No, oye, pero espérate, güey. Pero como lo hizo esta vieja con dolo, alevosía y ventaja, no vuelve a ver la luz, cabrón. No, pues ya no la quería ver. Yo no iría a la cárcel nomás por eso, yo me iría por la instancia legal, que tampoco es justa. Al menos en México, este pinche gobierno se queja de los neoliberales y todo, pero los pinches neoliberales peristas siempre vieron este tipo de leyes que son los que las hicieron, proteccionistas. Siempre las leyes juegan en favor de quién, de las laborales, de quién juegan.
Del trabajador. Del trabajador. ¿Por qué? Porque existen ciertos empresarios abusivos, güey. Por esos empresarios abusivos se convierten en trabajadores abusivos. ¿Cuántos trabajadores abusivos demandan, valga la redundancia, abusivamente, cuando no les cabe la razón y hasta ganan, cabrón? Sí, chingo. Pero- Lo No, de mismo hecho, sucede con las de hecho, leyes de casi siempre- arrendamiento. ¿A quién chingados benefician las leyes de arrendamiento? Mira, Al TH inquilino, conozca. no al dueño. Mira, TH tiene Déjame información en primera terminar, mano. cabrón, el concepto. El hecho es que el problema de las leyes del arrendamiento benefician al inquilino y se vuelven inquilinos abusivos. Entonces la vía legal es larga, pero existe. Pues sí. Entonces, ese es el problema, que las leyes se han hecho para beneficiar a los grupos minoritarios, digamos, o al débil, como en el caso de la mujer también. La mujer tiene muchísimo más beneficios en las leyes que los hombres, güey. Pero ¿qué crees, Luis? Lo chistoso es que los rateros tienen más derechos que los güeyes que lo están robando, güey. A eso hemos llegado. O sea, al hecho de que, por ejemplo, hasta dentro de tu casa igual, o sea, por ejemplo, no debería de haber detención si tú compruebas, o sea, se puede comprobar muy fácil el hecho de que te hayan tratado de agredir en tu casa, por ejemplo, y te llevan detenido en lo que hacen la averiguación previa. Y aquí en México, ¿cuánto tarda una averiguación previa, cabrón? No debería extenderse más de 72 horas, por supuesto, así debería ser, ¿verdad? Pero ¿cuánto se tarda en realidad una averiguación previa, güey? O sea, tú estás aquí, llega, se mete un cabrón, trata de robar tu casa, adentro de tu casa, lo matas adentro, y aparte, espérate, güey, porque si el otro güey traía navaja y tú traías pistola, tú vas con alevosía y ventaja, güey. Pero tú estás hablando de cosas diferentes porque el tuyo es un robo. Sí, Eso es una invasión a la propiedad, güey. Es diferente. Una es un robo y la otra es un despojo, güey. Son cosas muy diferentes. Bueno, que con las últimas modificaciones también en Ciudad de México ves que querían hacer despojos a favor del Estado. Con eso de que el mal uso del bien inmueble. Sí, cuando es legítima. Y eso que fue legítima defensa, dice este güey, se supone que fue legítima defensa. Se pasó 5 años y eso que fue legítima defensa, Sí, güey. no mames, Esta güey. vieja no fue en defensa, esta fue a agredir directamente, cabrón. Sí, pero es que las leyes Y estaban desarmados, güey, estaban hasta sentaditos. No digo que son unas blancas palomitas, son unas cosas que invaden propiedades, pero de ahí a que lo mates, güey. Aquí el señor Tetas de Azúcar dice que sí, pero ya sabemos que habla y no hace, güey. Yo en lo personal, siendo honesto, yo no lo haría. No, sí, de hecho, no puedes, por ejemplo, si tienes un arma de protección, no la puedes sacar ni siquiera de la puerta de tu casa para afuera, no puedes salir, güey. No puedes salir. O sea, tu arma tiene que estar dentro de tu casa, güey, y registrada. Y si no está registrada, bueno, fíjate la diferencia. Te meten, si tienes un calibre de los aceptados hasta la 380, te podrás meter una multa, retirarte la pistola y meterte una pena que sales bajo fianza, pero en el caso de si traes una de uso exclusivo del ejército, 9 milímetros para arriba, va adentro y ahí te va hasta 15 años. ¿Pero quién trae un arma de uso exclusivo del ejército? Pues puta, pues los narcos, güey. No, pues un chingo de gente. Sí hay mucha gente que sí las traen, ¿eh? Pero gente ordinaria que trabaja. Pues ¿quiénes traen? Sí, no. Pues ya ves que la abuelita traía una escuadra, güey. No, también se dice que tenían 22, güey, pues eso no. No sé qué calibre era. Que también los otros eran mañositos, o sea, los nietos. Sí, ajá, se supone. Sí, pues no sé qué calibre era la escuadra de la señora. Es el problema cuando te enfrentas leyes pues, de ese tipo, güey, o sea, si te invaden no nada más vas a perder el tiempo, güey, también vas a perder dinero en el litigio, güey, también esa es una mamada. Sí. O sea, hay un mejor método que tampoco es legal, güey. Págale unos pinches golpeadores que los saquen a putazos, güey. Pues también. Y se meten a vivir, ellos te invaden a ti, pero pagados por ti, güey. Como los de Desocupa en España, Iván. Hay una asociación, a ver, en España, si se te meten unos ocupas en tu casa, o invasores, como se dice aquí, te cuesta meses sacarlos. Entonces, hay un grupo que se llama Desocupa, que si tú les llamas, se meten por la fuerza y los sacan de los pelos, güey. Sí, pero bueno,
Y se No sé supone cómo- que es no sé ilegal. No Se sé cómo supone- funciona en España, pero aquí se llama despojo también. Pero Sí. el que despoja se queda como invasor. Entonces también, si lo sacas de ahí, también lo estás despojando, güey. Es a lo que voy, es a lo que voy, que eso también es ilegal, pero hay gente que recurre a eso porque por lo menos lo sacas antes. A ver. Es que imagínate. No, aquí lo que hacen es eso, güey. Es gente que se contrata por despojar a esos güeyes y apoderarse del bien inmueble y pasan por nuevos invasores, digámoslo así. Sí, claro. Y son los nuevos invasores, güey. Nada más que ya después te lo entregan a ti. Por la paz y por las buenas. Estamos jodidos, güey, por donde lo veas. No, Nada más pues, que estos en cualquier momento se te voltean y se quedan adentro, ¿no? sí, güey, no, si les gusta la casa, güey. O la propiedad. No, pues está cabrón. Es que sí, la ley se está. Mira, Rafa dice que no. Por eso vamos a tener despojo nuevas control de cortes acceso. ahora. No agreden ni entran por la fuerza. No sé cómo está eso ¿Eso es donde es en España? en España. Pues yo creo que acá. No, aquí tenemos unas leyes que están criminales, la verdad. Criminales. Que orillan a Pero personas. ya va a haber, pero ya vamos a tener nuevos jueces. Eso yo tengo la fe que los nuevos jueces del bienestar van a apoyar a la gente. ¿Ya estás estudiando los perfiles por los que vas a votar? Sí, ya estoy estudiando, ya me estoy metiendo en eso, güey. Ya hay un güey que vende paletas. Que Va ganando la de Chihuahua, ¿no? La de Chihuahua, Yo sí. yo sí voto por ella. La de Chihuahua, la güera. Sí. Sí, Miss Marzo. Miss Marzo. Eso Misma. sí. Ahí está, mira, ¿Cómo ya. está esto? No, pues ya. Échale una Acaba de lectura. llegar, ¿vale? Mira, Danielito, volteaba a ver la pantallita, mira lo que dice. ¿Te acaba de llegar eso? Sí, Pfizer anuncia la vuelta de Champix a España como tratamiento para dejar de fumar. Mira, mira. ¿Eh? A ver, ese es el principio. La compañía Pfizer ha anunciado que desde el 24 de marzo vuelve a estar disponible en España Champix, su tratamiento para dejar de fumar, a la vez que asegura que se han demostrado resultados positivos desde la primera semana. Sí, sobre todo. Apunta a que su venta en el mercado español viene respaldada por datos que avalan su seguridad y eficacia a la hora de reducir el número de cigarrillos diarios a las 4 y a las 8 semanas de comenzar con el tratamiento. Desde la compañía han explicado que este tratamiento tiene un mecanismo de acción dual que se basa en ser un antagonista y agonista parcial altamente selectivo de los receptores nicotínicos de acetilcolina en el cerebro. Estos receptores son responsables de la liberación de dopamina asociada al consumo de nicotina, que genera los efectos de recompensa y refuerzo positivo. Al unirse a estos receptores, tu principio activo actúa como un doble mecanismo. Estimula la forma parcial la liberación de dopamina para mitigar los síntomas de abstinencia y al mismo tiempo bloquea la unión de la nicotina cuando se fuma, reduciendo la sensación de placer derivada de ello. Así señalan que el fármaco sigue siendo un esquema de dosificación escalonada que optimiza su tolerancia y eficacia. Durante los primeros días, la dosis aumenta progresivamente, siendo la duración estándar del tratamiento de 12 semanas. Actúa como un antagonista y agonista parcial de los receptores nicotínicos, ayudando a reducir el deseo de fumar y bloqueando el placer asociado a la nicotina. De esta manera, esta opción terapéutica ayuda tanto a aliviar los síntomas de abstinencia como a disminuir el impacto placentero del cigarrillo. Ha detallado el director médico de Pfizer España. Bueno, ya no hace falta leer mucho más, ¿no? Dejar de fumar no es un proceso sencillo y puede ser todo un reto. Por eso contar con el asesoramiento profesional puede marcar la diferencia. De hecho, contar con la guía de un profesional sanitario multiplica por 4 las probabilidades de conseguir dejar de fumar con éxito. Eso es pura patraña. Reiterado en 2021, el fabricante Pfizer detuvo la distribución de vareniclina debido a un nivel superior al aceptable de nitrosaminas, potencialmente cancerogénicas. En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
ordenó en el año 2021 la retirada de Champix por la impureza N, ¿cómo pone ahí? Nitrosovaleritina en el citado medicamento. La EMS informó que no se identificó el riesgo inmediato de los pacientes tratados con este medicamento. No obstante, la evaluación llevada a cabo a nivel europeo estableció un límite más restrictivo para la presencia de esta impureza. Esto supuso la ampliación de la retirada del mercado de manera preventiva de todos los lotes que superaron este límite. Pero esto no fue tan así, ¿no, Toño? Yo me acuerdo de esto. Sí, no, de hecho estuvo muy vaciado, porque hay una historia detrás, ¿no? Porque como el tratamiento están viendo ahí, a ver, es un tratamiento que dura, según esto, cuando mucho 6 meses. Nada más que hay un detalle interesante. Nosotros, bueno, como exfumadores, todo el tiempo que fumamos consumimos nitrosaminas, todo el tiempo, sin parar un solo día. En mi caso, 37 años que fumé. Entonces, es ilógico que por consumir un producto nitrosaminas en micropartículas durante 6 meses más, me fuera a hacer algún daño. Pero casualmente se dio esta retirada exactamente en la época de el día 26, fíjate, el 26 de junio se dio la retirada de Champix, 26 de junio del 2021 se dio la retirada de Champix del mercado europeo y americano también. Y casualmente el 29 de junio salió un estudio que incluso estuvo Farsalinos en ese estudio, Constantino Farsalinos, que aparte es médico que apoya el vapeo, para los que no sepan, estuvo en el estudio donde decía que la vareniclina ayudaba a prevenir el COVID-19. O sea, entonces digo, pues ahí te das cuenta de por qué creo que retiró Pfizer, ¿qué le convenía más? Pues seguir vendiendo vacunas, ¿no? Y espero que no me bajen el video del canal, ¿no? Diría Iván. Y ahorita, ya lo reintrodujeron al mercado. Ya lo reintrodujeron al mercado. Bueno, en Estados Unidos no sé si ha estado permitido. Fíjate que yo, alguna vez que viajé hacia allá, me encargaron que llevara Champix porque ya no lo vendían. Estoy hablando por ahí del 2011, 2002. Bueno, 2002. El Champix lo prohibió la FAA, la de los aviones, para sus pilotos. Les prohibió que utilizaran Champix para tratar de dejar de fumar. ¿Por qué será? No vayan a intentar suicidarse con el avión lleno, güey. Pues cuántos casos de intento ha habido. Esos efectos depresivos y eso seguirán igual, me imagino. Sí, eso no te lo quita. Es que es un efecto... No le cambiaron nada, nada más lo sacaron por lo que está diciendo Toño. Sí, más obvio que nada más. Pero esos son detalles que mucha gente no conoce. Dicho, no la otra, Toñita. Pero, el tema llama la atención porque dice que en España, güey, y en España ha sido un medicamento subsidiado por el Estado, ¿no? Sí, durante muchísimos años. Por los impuestos de los ciudadanos, mejor dicho. Habría que ver cuánto les vende el tratamiento, porque aquí en México calculábamos que el tratamiento de Champix salía, todos salen parecido, incluso porque por las diferencias de tiempos, pero el tratamiento de Champix debería costar aproximadamente $1,000 o 1,000 euros, más o menos, en total, aproximadamente ya total, o sea, de todo el tratamiento de 3 meses. Pero, sobre todo suponiendo que el tratamiento, para que tenga mejor efectividad, se debe repetir 2 veces. Terminas el primero, dejas una semana y vuelves a repetir. Me dice San Google que en 2019 el medicamento Champix costaba 80 euros y solo se recetaba una vez al año. 80 euros. No, pero 80 euros es una caja. No, debe ser 500 euros en todo caso. Y dice la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ordenó la retirada del Champix en 2021 debido a presentar nitrosaminas en el proceso de fabricación. Ya lo dijimos, ¿no? Sí. Dice que es una pastilla que se toma diariamente durante unos meses. Según las autoridades sanitarias, es la forma más efectiva que se dispone para dejar el tabaco. Y señala, es más eficaz que los chicles o los parches, anda ya. Sí, sí. Probablemente sí, No, sí, claro. Pero no más que el vapeo. No, dice, durante el primer mes existe un pack. Puras verdades a media. El primer mes existe un pack de inicio de 4 semanas por 125 euros. En el segundo y tercer mes hay 2 opciones. El pack de continuación de 4 semanas por 130.1 euros. Eso. Y el de 8 semanas por 91.14. Échale ahí, son 131 más. Son 2 meses. De un mes, el primer mes te salen 125, el segundo te salen 131, ya van
daban 270, puntos más otros, casi 400 euros. Ahora, eso multiplícalo por el doble, porque para que tenga efectividad el tratamiento, después del sexto mes te recomiendan que hagas una segunda, o sea, un segundo tratamiento para que quedes ya sanado después de las 52 semanas, o sea, al año. Porque una persona deja de fumar, se dice, hasta después de que pasa 52 semanas en abstinencia total del cigarro. Ese es el límite. Y de hecho hay muy pocos estudios que se hagan después de esas semanas. Casi ningún tratamiento, ni chicles, ni parches, ni propión, vareniclina, hacen, por ejemplo, personas que dejaron de fumar y nunca hacen el seguimiento por los siguientes 2 o 3 años para demostrar que su tratamiento funcionó y que no hubo recaídas. Eso no lo hace casi ningún medicamento. Solamente son estudios de 3, 4, 6 meses. El único lugar donde lo encontré en Farmalisto, 4,500 pesos la caja de 11 más 14 tabletas. 11 de medio miligramo y 14 de 1, o al revés, no sé cómo sea. Sí. Es el tratamiento completo, según yo. No, que tratamiento completo de un mes, güey. Es como 11 tabletas, no mames, tenés una diaria. ¿Son cuántas semanas, güey? Son 25 tabletas, no sé. Sí, no, es un mes nada más, son 3 meses de tratamiento. Eso multiplicarlo por 3, son 13,500 pesos. Ahora, multiplícalo por 2 veces el tratamiento después de que la primera parte... 7,000 pesos. Eso es lo que te cuesta. Está hablando en dólares, son $1,300. $1,300, sí. Sí, pues son unos 1,000 euros. Pues te decía, o sea, es que eso lo paga el Estado, eso lo va a pagar el Estado en el caso de España. En el caso de México no te lo paga nadie, cabrón. Aquí lo pagas tú si quieres dejar de fumar con eso. Eso no lo paga la austeridad franciscana en que vivimos. Sí. Si no les interesa, es lo que decía Luis desde el principio, no les interesa, quieren... Ahora es trapense porque hacen chocolate. Ya no son franciscanos, son trapenses. Sería buena idea hacer chocolate con nicotina, con THC, ¿no? Por ejemplo. Ándale. Para mantener bien apendejados, bien marihuanos a los estudiantes. Pues ya no tardan, güey. Ya no tardan, cabrón. ¿Qué pasa que vamos? No necesita, güey. La gente ya está bien apendejada, güey, naturalmente, güey. No necesita nada más, güey. Es correcto. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Sí, es correcto, lo que dice Rafa, sí, el Estado, o sea, sí, a final de cuentas, los impuestos que paga el ciudadano, pues es correcto. Fíjate. Eso dije, ¿no? Eso dije después, digo, que al final de cuentas son los impuestos. ¿No? Voy a pasar con otra nota que no viene mucho al caso, este caso de Francia, país vecino. Se han retirado del mercado algunos productos de vapeo en el sitio web Rappel Conso, un sitio web gubernamental sobre productos de vapeo vendidos en toda Francia, especialmente en estancos. La primera retirada afecta a líquidos precargados de varios sabores, con concentraciones de nicotina de 20 miligramos mililitro, mientras que la segunda se refiere a potenciadores de nicotina para uso doméstico, incluyendo las variantes naturales, fresa y de sales de nicotina. ¿Por qué meten la puta fresa ahí? Con 19,9 miligramos. Ambas retiradas se deben a las advertencias sanitarias inadecuadas en el etiquetado, consideradas insuficientes para informar a los consumidores sobre la toxicidad de los productos. Se recomienda a los consumidores que devuelvan los productos antes del 30 de junio del 2025 para recibir su reembolso. ¿Pero por qué meten la fresa, güey? Pero, a ver. Eso es en Francia, ¿no? Eso es en Francia. Pero está incumpliendo, hay una regulación en Francia sobre el etiquetado, ¿no? Sí, por lo que entiendo, sí, por el etiquetado. Entonces no está incumpliendo el etiquetado. Exacto. Sí, o sea, es una regulación. Pero es que pone, mira. Es que no hay que rebatir nada ahí. Si no está cumpliendo con la norma del etiquetado, pues no hay de otra, güey. Pero es que es muy raro porque dice, la primera retirada afecta a líquidos precargados de varios sabores, por ejemplo, chicle, fruta, menta. Y luego pone, incluyendo las variantes natural, fresa y de sales de nicotina. Y aparte la medida, 19,9 miligramos. Pues es 20 el tope, ¿no? Sí. Entonces... No, pero no cumplirá con alguna cosa que habrán pedido ellos. No sé. Yo lo que entendí fue el etiquetado, es lo que no cumple.
Sí, en el último párrafo se señala el etiquetado que no los cumple. O sea, a lo mejor no le pusieron ahí que la nicotina es adictiva. A lo mejor tienen que ponerle 20 y no 19.9. Sí. Pero pues es que no mames, güey. O sea, si es por el pedo del etiquetado y no están cumpliendo, pues sí están mal. Aquí en México los cigarros ilegales que no pagan impuestos se etiquetan como si fueran legales los cigarros, güey. Ponen los programas y todo, güey. Pues bueno, España también está evolucionando últimamente. Ves que también con esto de los impuestos sobre los mililitros, ves que Bombo en su caso con los bar juice, ahí te paso luego el video de mono para que lo veas, sacó un formato mini long fill. ¿Eso qué es? Es un bote de 15 o de 30 con un porcentaje para que tú luego le añadas el Nicokit de sales. Pero la variante es esa, no son las sales de nicotina basadas en ácido benzoico. No lo entendí muy bien, ahora no me acuerdo la palabra que dijo. Y menos lo explicaste bien, güey. ¿Cómo? No lo entendiste bien y por tanto no lo explicaste bien. No, sí, lo que no me acuerdo del nombre, por eso no lo voy a nombrar para no equivocarme, pero estos mini long fill. ¿Está temblando en Puebla o qué pedo? No, que quién rompió la taza del baño, dijo. O sea, Iván, güey. Pinche borrachazo, güey. Pinche borrachazo, cabrón. O sea, a ver, pues se ha podido a cagar. Lo que viene en este mini long fill no es o sea, tú no le pones un único kit basado en las sales de ácido benzoico. A ver, interpretamos tus términos, güey. Mini long field, güey. Así se llaman, güey. No me estoy inventando nada. Mini long field. Explica primero el pinche término, güey, porque el común es el short field, güey. Tú ya lo hiciste grande, güey, y luego mini, porque le agregaste mini, güey. Entonces, el mini long. O sea, es grande, pero es mini. ¿Cómo está ese desmadre, güey? Explica el primer término, güey, porque... Sí, te lo expliqué. Mini longs. A ver, aguanta. Dame un segundito. A ver, ¿el frasco normal de cuánto es? El frasco normal. Hay dos frascos. A ver, ya. Hay dos frascos. Tienes la opción de 15 mililitros y de 30 mililitros, ¿va? Por dos lados. Vale, en el de 15 mililitros viene rellenado con el concentrado para que tú le pongas el Nicokit. Para que se junten tus 30 mililitros en lugar de menos. No. Estamos hablando del de 15. Okay. El del 15, ponle que viene a 10 mililitros de aroma. Ajá. Y tú tienes otros tanto libre en el bote para que tú le pongas un Nicokit para que te dé resultado de 10 miligramos. O sea, de sales a 10 miligramos. Vamos a poner el número ese, aunque no sea tan real. Sí. ¿Va? Ahora, sobre el de 30, tú ponle que tienes 10 mililitros igual de concentrado y el resto de espacio libre para que tú le pongas un Nicokit o dos, bueno, no uno, dos Nicokit, porque es así la medida, dos Nicokit, para que tú consigas un total de 15 miligramos. Ok. Entonces, habitualmente, ese Nicokit, las sales estaban basadas... Fallas técnicas. Bueno, al final de cuentas, ¿alguien entendió lo del mini long fill? Porque güey... Sí, pero, o sea, supongo que lo que quiere decir es que los hicieron más pequeños para pagar menos impuestos, que es lo que están tratando de hacer, supongo. Ya mejor se desconectó. No, para entrar en la normativa, yo creo. No, pero es que olvídate la normativa. Bueno, también aparte, pero yo creo que es para pagar menos impuestos, ¿no? También. Porque oye, ya está criminal, o sea, me estaba platicando ahí en la página, en el de España, de activistas, creo que una que costaba 15 euros subió a 34 euros, cabrón. O sea, no una salvajada. Una salvajada, o sea, criminal para un consumidor, o sea, por eso decimos que siempre que paga todo el pato, las pendejadas que hacen todos sus bolas de cabrones, es el consumidor final. Pero pues esos son impuestos que están
fríamente calculados para inhibir el uso del vapeo, ¿no? Es correcto, Yo digo así que es. no es para otra cosa más que para eso. Ni más ni menos. Ni más ni menos, así es, correctísimo. Allá les pasa el enlace. Pero es básicamente eso. A ver, vamos a resumirlo rápido. Son dos formatos, 15 y 30, ¿no? Sobre el de 15 tú le vas a rellenar el faltante con un NicoKit. Y sobre el 30 le vas a llenar el faltante con 2 NicoKit para conseguir diferentes gradaciones de nicotina. Va, hasta ahí claro, ¿no? Sí. Va. Entonces, pero sucede que estos NicoKit, Luis sabe que para hacer las sales están con ácido benzoico, ¿no? Ah. Bueno, pues no están usando ácido benzoico para estas sales. Hay otro nombre, que es el que no me acuerdo y no voy a decirlo para no equivocarme. Ah, ya. Pero ¿qué ganancia tiene el usuario? O sea, ¿qué? O sea, como que ya lo está diciendo como que se presentó algo así para que el usuario gane. ¿A qué va a ganar el usuario? ¿Pagar menos? Sí. Sí, la idea es pagar menos en impuestos. Y por ejemplo, y ahora te la pongo, y los grandes, por ejemplo, que muchos usuarios consumen nicotina a base libre, ¿cómo puedes hacer ahí un frasco que te costaba 15 euros, decían ahí en el grupo? Bueno, ahora te va a costar 30 viene, y tantos euros, no jodas. ¿Ves que sacaron también el formato que en el bote de 120, en vez de venir rellenado a 100, ahora vienen rellenados, ponle, a 30. Entonces, ya entendí el término de long fill. Eso es long fill. A ver, grande. Déjame nada más terminar esto para Toño y ya te dejo. Entonces, si sobre el bote de 120 te viene rellenado a 100, tú le ponías 2 NicoKit y conseguías la graduación a 3, ¿no? ¿Va? Ahora lo que sucede es que ese bote te viene a 30 y lo que vas a sumar, bueno, a 20, y lo que vas a sumar es tu NicoKit más tu PGBG para que logres el tamaño completo del bote. O sea, más complejo, pero sí es más Ahora, complejo. Hay otra variante que sacaron un nuevo formato, bueno, un formato comercial que se llama All-In, tal cual, y está hecho por drops. Este formato son también botes de 50 o 60, en los cuales vienen 15 mililitros total, y estos 15 mililitros incluyen 6-metil. Entonces tú les pones PGBG y logras un bote terminado a 3 o 6, depende de la idea es buena, sí, es vender los concentrados realmente para que no te cobren el impuesto. O sea, te venden el concentrado para que la cantidad de líquido, o sea, pagues menos en realidad. Exacto. Es que, tengo una pregunta. ¿El impuesto es también al líquido sin nicotina? Sí. Sí, de 0 a 15, Luis, acuérdate. Todo. Ok. Entonces, tienes que vender las 3 partes por separado. Tú vendes un saborizante que no tiene nada que ver con vapeo, tú vendes una base de BGPG que tampoco tiene nada que ver con el vapeo, sí tienen que ver, pero no. Y vendes ya la parte central que es la de nicotina. O si no vas a usar nicotina, pues ya te ahorras todo el impuesto, güey, tú nada más mezclas las otras dos. Sí, pero se te olvida ahí un detallito. ¿Qué? Al ser de 0 a 15, el PGBG va grabado con el impuesto. Pero, chinga, entonces también el que venden para la farmacia también va grabado. Pregúntales para el vapeo, PGBG sí. no creo que vaya grabado, ¿eh? Sí, para el vapeo sí. Pero no, ¿quién chingados te dice que es para vapeo, no, güey? Yo lo compro porque lo quiero usar para echarle al excusado, güey. Y el concentrado para sanitizar mi casa. O sea, tú vas a una pastelería a comprar tus aromas y te cobran el impuesto porque puedes usarlo en vapeo, aunque vas a una tienda de... No sé cómo lo aplican, pero la teoría dice que sí. No mames, no puede ser, no puede ser. Sí, güey. No mames. No, o sea, le cobras al pastelero el impuesto del cigarro electrónico, güey. Pues es que para el rubro del vapeo está grabado. Pero no para el rubro del vapeo, pero para la pastelería no, güey. Ya le están diciendo. Pues tú diles, a ver. No, pues hay un español aquí, pues a ver que nos conteste. A ver, si yo compro, compro por el glicol y digo que va a ser para sanitizar mi casa, güey, porque quiero meterlo en el aire acondicionado en forma de vapor. Para tu máquina de humo. ¿Por qué humo? fregados me van a cobrar un impuesto para el vapeo si yo no estoy usándolo para vapear? Bueno, ellos no saben, ¿verdad? No, es que la cantidad de propilenglicol que se
vende en cualquier parte del mundo para otro fin que no sea el vapeo es inmensamente mayor a lo que se vende para vapeo. Sí. Lo mismo va para la glicerina. Digo, no sé cómo lo están manejando, insisto, con eso, pero para vapeo te lo están cobrando porque es de 0 a 15. No, para Entonces, sacaron vapeo, de 0 a 15. especificaste para vapeo, pero no todos para vapeo. Sí, pero yo no sé cómo lo esté manejando esa parte. Yo sé que si tú vas a comprar en una tienda de vapeo, PG o VG, te lo van a acabar con el... Te voy a decir por qué no cuadra, güey, porque al final de cuentas, ¿por qué lo venden por separado si al final de cuentas pagan por mililitro, güey? De 0 a 15. A ver, ¿para qué chingados lo separas en diferentes botes y al final vas a pagar lo mismo? No, está concentrado en otra cosa. Sí, o sea, a ver, No, estoy respondiendo. Lo que te está diciendo Iván aquí es sencillo, o sea, Luis, a ver, si yo compro mi propilenglicol y mi glicerina para rellenar esos botes que tienen un concentrado, ese propilenglicol y glicerina que yo estoy comprando, ¿sí? Es independiente, o sea, a mí no me lo están cobrando impuestos sobre eso, por eso lo están haciendo así, porque a lo único que vas a pagar el impuesto es ya el concentrado hecho para vapeo, ese sí lo vas a pagar el impuesto. Pues sí, si no, ¿qué caso tiene separarlos? Si no, no tendría caso separarlos, Iván. Claro. Short fill, long fill, mini fuck you fill, güey. Todos esos no tenían caso porque estás pagando igual. Ahí está, mira, ahí te está diciendo ya, ya te comentó, mira. Yo he comprado 2 litros de glicerina, hay 1 litro de propilenglicol y lo he hecho 3 litros de 6.67 sin pagar impuestos. Sí, o sea, ya pagas el impuesto nada más del puro concentrado de lo que te guste a ti, porque ya sabes que la marca que te gusta, pues no sé, X. Pero yo creo que el mismo concentrado debería de incluir nicotina, si no tampoco debería pagar impuestos. Es que yo lo que vendería sería la proporción directa que lleva de nicotina y todo lo demás en otro bote, güey. Claro. Es que ellos estaban pensando tiene razón en eso. El impuesto al producto final, que era el líquido. Dijeron, le ponemos al líquido y ya está. Pero como no tienen ni puta idea, y entonces lo que dice aquí Rafa's Tendence, pues la gente lo está haciendo así. Claro. Véndeme concentrado, véndeme mi VGPG y la nicotina aparte. Ahora, una cosa, Daniel, esto está hablando de la gente que sabe, eso también es otra cosa. Sí. Esto es una persona que ya ha tratado, ya ha hecho las mezclas en su casa y sabe cómo hacerlo. ¿Qué va a pasar con el güey que iba al kiosco en España y compraba su vaporizador? Va a tener que aprender, Toño. Va a tener que aprender. Si quiere seguir vapeando, es correcto. ¿Aprendes o dejas que te crujan? Y sí, pero la tienda tiene la responsabilidad de educarlo en ese sentido, ¿no? O sea, hoy te voy a vender este pinche bote, no se lo vas a echar directamente, te voy a vender este otro bote y lo vas a mezclar. Y le vas a dar un tiempo de maceración de 5 días y ahora sí a disfrutar. El que vaya a una tienda de vapeo, sí, pero los que lo compran en el estanco y compran los... Es que... los blue esos o los... ¿cómo se llaman? Es que el que compra en el estanco compra desechables, ¿no? A ver. Sí, o sea, es lo que decía Toño. El que compra en la tiendita de esquina el desechable o va al estanco a comprar los vapeadores que hace Bat o Philip Morris o quien sea. Se le van a dejar ir. Claro, ellos van a pagar el impuesto. Y en el estanco no le van a saber decir, mira, si te lo compras aparte esto y no sé qué, ya lo haces. Pues es que la ignorancia y la pendejez es un vicio caro, güey. Exactamente. En una tienda de vapeo sí te deberían saber asesorar en eso. Pero en un estanco no, porque no tienen ni idea ni de lo que están vendiendo. Partimos de otra base. ¿No crees que aparte de eso están imponiendo otra carga sobre la tienda de vapeo o otra responsabilidad? Porque, a ver, el día que la tienda de vapeo, por lo que sea, no la asesore y este pendejo lo haga mal, ¿la culpa es de la tienda del vapeo? A ver, ¿cómo está eso? A ver, ¿no crees que están trasladando toda la responsabilidad a los dependientes de las tiendas de vapeo? O sea, si ahora, como dice Luis, es obligación del de la tienda de... Bueno, no dijo así tal cual. Es obligación del de la tienda de vapeo explicarle, oye, esto lo tienes que hacer así porque así, ¿no? Claro. Va. No, entonces, pero no lo interpreten así, ¿no? Es su obligación si quiere mantener clientes, güey, si los quiere mantener. Sí, pero ahora el razonamiento, y si algún día el de la tienda no lo hace porque tiene un mal día, porque no tiene ganas de hablar, ¿qué pasa? ¿Es culpa del de la tienda porque no le informó?
No, Sí. no. Bueno, No, pero no. va en detrimento de él, de su negocio. Porque el que llegue nuevo, no tenga ni idea y compre el Pero tú líquido imagínate, denuncias al de la tienda porque no te ha asesorado. y le claven 40 euros, va a decir, joder, qué caro, mejor me compro mi paquete de Marlboro. Sí. Yo por eso estoy esperando, Rafa, que vuelva otra vez a surgir la moda Pero de es que este es eso. tipo de mods. Tú como consumidor, mientras sean peras o manzanas, vas a denunciar de la tienda porque no te asesoró. ¿Pero qué le vas a denunciar? Pues así funciona la gente, ya sabes que es ¿Pero rependeja. qué le vas a reclamar, güey? Que me hizo daño el líquido vapeo, porque no me asesoró. Y a ver, ¿y por qué estás asumiendo que le va a hacer daño? Porque en vez de A ver, diluirlo, ponme un escenario. pues no sé, yo qué sé, güey, cualquiera que se te ocurra. Ponme un escenario. No ¿Qué sé, va a hacer güey, el usuario? ¿Qué va a hacer el usuario si no está bien informado? ¿Cuál es el es que escenario? el usuario, la mayoría, tú sabes que no se informan. ¿Que se va a pelar pura nicotina? ¿Así, Sí, directa? güey, directamente. Ay, güey. O yo qué sé, güey. No, eso se lo va a decir el de la tienda. A ver, El de la tienda va a decir, no. Pero eso sería gente, Iván, eso yo creo que sería gente que no está en su sano juicio. Pero es que además no se puede vapear más, espérame, no se puede vapear más allá de 20 miligramos por mililitro. Porque es lo que trae el bote, ¿no? Pues sí, pero si tú agarras un Nikokit y lo viertes directamente por la RDA, imagínate, güey. O lo metes a una RDA. ¿A cuánto está el Nikokit? ¿A cuánto está el Nikokit? A 3 o 6, ¿no? No, pero la nicotina del Nikokit, ¿a cuánto viene? No puede ir más arriba de 20. Yo sé que algunos tienen más sentido común, pero no descarto que hay muchos que ya no lo tienen ni por asomo. Pero vamos a ver, Iván. Si yo voy a una tienda de vapeo, quiero empezar a vapear o no tengo ni idea, y yo pregunto cómo se hace. No me compro la nicotina directa y se la echo al... ¿Sí? Sobre todo a un RDA. Si alguien tiene un RDA es porque algo sabe. O como dice TH, ¿no? Le echas vodka o agua. De todas maneras, ¿qué tan vaporizable va a ser un producto así, güey? En cuanto tú, si tú no le agregas PG y BG, que el propósito es precisamente que atomice, si tú no le agregas eso, inmediatamente te vas a dar cuenta que algo está mal en el pinche líquido porque no te va a salir el vapor, güey. La primera calada ahí vas a sentirla. Pero es que también pasa de que con estas notas que compartimos muchas veces, cada vez tengo menos fe en la humanidad, cabrón. A ver, pendejos hay en todos lados, Iván, pero sí. El que vaya al estanco a comprarse su Blue o las madres que vendan ahí y de repente ve que cuesta el doble o lo que sea, dirá, joder, qué caro. ¿Sí? Y si se le ocurre comentar por ahí y a lo mejor dice, oh, cielos, existen las tiendas de vapeo. Si yo voy a una tienda de vapeo y soy novato en una tienda de vapeo, lo que voy a hacer es preguntar. Claro. Bueno, yo también conozco lumbreras que agarró concentrado, este tipo Heisenberg, y lo vertió directamente en una red y vapeó. Pero pues a lo mejor fue un error en 1000, güey, o sea, que se le haya pasado, pues te lo creo, ¿no? Pero si existe uno pues, ahora más. Acuérdate que lo hizo Félix no le dijeron, lo hizo Félix en el programa. Si en la tienda no le dijeron, no se te ocurra poner eso directamente en tu vapeador, la culpa sí es del de la tienda por no informar. Y luego eso, lo que dice Toño. O sea, yo tuve un programa hablando de líquido, sí. Y se me pone un tío que tiene tienda, que revisó y se pone a vapear sales el 90. Sí, no, pero lo hizo nada más para demostrar cómo quedabas después de hacerlo, güey. O sea, eso realmente lo hizo bajo su propio riesgo. Él sabía lo que le iba a pasar. No, de hecho, dejó de hablar. Esa vez creo como 20 minutos que no podía hablar. Sí, cabrón, se puso como Homero Simpson el cabrón. Una calada le dio. Sí, pues se puso como Homero Simpson, güey. Sí, no mames. Pero pues eso lo hizo adrede, güey. O sea, pues digo que muy difícil. Es como lo que los pendejos que dicen del formaldehído en los atomizadores cuando los trabajan en seco, güey. ¿Quién en su sano juicio le ha dado 2 caladas en seco, en dry heat, a un atomizador? Nadie, yo no conozco a nadie. O sea, le das la primera y no mames, te arde hasta la chingada la garganta. O sea, porque pues ya ay, la madre pendejo. Bueno, yo he tenido... Pero ya le echas líquido, güey, o sea, no lo vuelves a hacer, cabrón. He tenido dry heat. Ratones del estudio ese que... Eso sí, solamente los ratones del estudio de... Bueno, ojo. ¿A poco nunca has tenido un dry heat en un MTL?
Sí, cómo no, sí, no, de hecho he Pero tenido. está diciendo dos, lo que no he tenido son dos. Speedback es una madre esta de 50 miligramos, cabrón, también siente la chingada y te arde hasta la garganta, hasta el estómago te arde como si fuera que te tragas un chile, güey. Sí, o sea, yo no te digo que vaya a suceder, pero es que al final de cuentas también Oye, veo. estoy viendo la garganta profunda, güey. Sí, ¿Eh? porque dice que se tragó un chile Y le picó la garganta, güey. y le picó la garganta. No, el estómago. A ver, ¿Hasta dónde le llegó? no te quito razón y sé que la tienes, pero La también longaniza yo de los campechanos. veo esa parte, ¿no? Que de repente hay menos sentido de lo común de lo que uno piensa y al final de cuentas a que van a ocupar es al de la tienda porque él no asesoró cuando no es su obligación. Que sí, que para vender más y proteger su negocio. No, yo creo que sí es su obligación, güey. Yo creo que sí es su obligación. O sea, mira, del caso que dices, güey, del caso que dices es en un ambiente donde no existían o prácticamente no había mucho. El mercado nunca lo ha dominado el saborizante. El mercado es líquidos. Entonces, probablemente fue un güey, lo compró pensando que era un líquido y a la chingada. Pues ahí también el de la tienda, ¿cómo puede adivinar para qué lo quiere? Pues, si va a comprar un saborizante, a lo mejor fue su culpa por no hacer la distinción entre líquidos y saborizantes. Es que al final es eso, al final el de la tienda se va a convertir en tu asesor espiritual, cabrón, por llamarlo de alguna manera. Siempre ha sido, güey, o sea, no mames. Una tienda responsable te tiene que informar de todo, güey. Te tiene que saber leer cuánto fumas, cuánto requieres de nicotina, qué equipo requieres, güey. Eso es lo que peleamos, güey, que existan esas tiendas, güey. Pues sí, obviamente. Por eso se vendan en esas tiendas, no en kiosquitos, ni en estancos, ni en el Oxxo. Se te tiene que ocurrir, si tienes tiendas, se te tiene que ocurrir que si alguien llega y compra un concentrado, aunque sea hacerle la pregunta de tanteo de sí, sabes prepararlo. Ya tienes tu glicerina y tu propilenglicol y todo eso. Aunque sea para vendérsela, güey. Y si dices, sí, tal, no sé, bueno, pues entonces ya sabe lo que va a hacer. Y si la respuesta es, ¿qué es eso? Pues entonces va a decir, mira, güey, es que esto lo tienes que mezclar con esto, con esto. A ver, y empezamos, la venta, mira, y aquí con lo que dice Rafa, empezamos con el mercado negro, mira, con esto que está, sí. Eso en realidad ya es un mercado negro si lo hacen así, porque ya no es un producto totalmente calificado ni totalmente estructurado, pero eso es a lo que te están orillando ese tipo de imposiciones pendejas, güey. Eso es a lo que te están obligando. Ándale. No, espérate, de Fulton había un cabrón, ¿cómo se llamaba este güey? ¿No se acuerdan de un pendejo? Yo no entendí la referencia, a ver si nos la explican a los que no entendimos. Sí, porque no sé qué es eso de Fulton. Explica, Toño. Fulton era un güey que tenía una tienda ahí, es amigo de Iván, amigo de Iván. No, bueno, no pero nunca compré con él. No, pero no, ese güey, no olvídense ese güey, había un chavo, ¿no se acuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? De un cabrón que tenía hasta su programa que hizo sus mods según él, y que luego le descubrieron que los mods no los hizo él, sino los pidió en China, y nada más les puso el grabado de su logo, y los estuvo vendiendo como que los vendía, y los vendía como equipos de inicio, güey, y los vendía con pinches baterías de las Steren, cabrón, porque sé que eran muy buenas las Steren, cabrón, y una pinche plática que nos acabamos. Eran mecánicos, cabrón, mecánicos, y lo estaba vendiendo con atomizadores piratas, o sea, con el mod pirata que también era, con baterías estéril. Y espérate, un día me acuerdo, oye, es que fíjate, acabo de diseñar, tenía confianza, me manda a su mod, y dice, aquí está mi mod. Y entonces le digo, oye, güey, ¿las ventilaciones? ¿Cómo? No tiene ventilaciones para la batería, güey. ¿No? Entonces, sí tiene, y me manda otra foto al día siguiente, a los 2 días, ya donde ya le puso las pinches ventilaciones, o sea, no tenía ventilaciones y le agregó las ventilaciones, no tenía ventilaciones para las baterías, estaba utilizando baterías que no funcionaban para eso, decía él que le funcionaba muy bien. Ya Moisés, así el Moisés. Pero no voy a decir de dónde el otro. ¿Mandé? Yo quiero entender el comentario de Jax, yo quiero entender ese contexto. ¿Qué tal si vieron un video de Fulton? No, sí. El Fulton, pues dentro de lo que se vendía sus líquidos, o sea, ahí sí yo no me meto, lo que sí, a mí nunca, yo nunca le compré el güey. No, pues pero lo hizo en referencia a mezclar los líquidos.
Modificaciones de Bala se llamaba, sí es cierto, Bala se llamaba el mod que hizo según el güey. O sea, a ver, volviendo un poquito al punto antes, yo también defiendo que se venden las tiendas. Eso lo tengo más que claro. No voy a dejar de joder hasta que me expliquen el contexto de lo de Fulton. A ver, explica, Yo a ver, también Jax. quiero. A ver, Jax, explícanos tú el contexto, ya que estos señores no quieren. ¿Quién? Pues ustedes dos, yo no entendí, se rieron del comentario, yo no entendí. Sí, porque bueno, también Fulton es un tipo rijoso. O sea, daba mal, explicaba mal cómo mezclar o cómo. No sé, no tengo ni idea. Yo nunca vi No me un acuerdo programa bien. de ese güey. No me acuerdo bien, pero también era un tipo, bueno, es un tipo bastante rijoso. Lo que sí se recibía mucha queja Y bueno, de sus pero, líquidos a ver, en aquel tiempo. ¿hacía videos o qué explicaba? ¿Tiene algún video por ahí? ¿Y No, qué ni hacía? sé. ¿Todo mal o qué? No sé a qué ni se idea. refiere concretamente Jax. Ya ves, Jax, nada más veniste aquí a poner. A ver, Jax, ahora te orden, subes a cabrón. explicarnos, cabrón. A ver, ¿qué te referías con eso? Mándale el link para que nos explique. A ver. Pinche Jax. Que Toño ya se mojó con el Bala. Tú te vas a mojar con el El Fulton. Bala, sí, eso no mames, está buenísimo. Yo no voy a decir de dónde es, pero todos sabemos de dónde es. ¿Fulton? De No. Puebla, ¿no? El Bala. No, yo tampoco sé quién es ese güey. El Ah, Moisés ¿no? Sánchez, no mames, güey. Ese sí tenía videos en YouTube. Te digo que ponía ahí y explicaba él que las baterías, pero explicaba si mal cada no cosa recuerdo que era Jarocho. le mandábamos las correcciones y decías, oye, güey, a ver, espérate, es que estás mal en esto. Era ingeniero en electrónica el güey, según decía que era ingeniero electrónico. Entonces estaba confundiendo los amperes de salida, por ejemplo, ¿sí? Con los amperes de la batería, o sea, pero en sí, o con el voltaje de la batería. Entonces el güey te decía, por ejemplo, yo le decía, no, mira, a ver, si tienes una batería por ejemplo, para los seriales o para los paralelos, cómo funcionaban, no te sabía explicar cómo funcionaban ni los paralelos ni los seriales. O sea, se confundía mucho. Él decía que, por ejemplo, en un serial, por ejemplo, le decía yo, no, mira, es que si tú en los seriales, los amperes se mantienen iguales, güey. Lo que te va a aumentar es el voltaje. Y ese güey decía, no, ¿cómo crees? Te tiene que dar el doble. No, güey, no, el voltaje es el que va a aumentar, pero los amperes se mantienen iguales. O sea que la resistencia te va a hacer o sea, la resistencia no puedes meterla más abajo, porque el güey que decía que con eso podías meter una resistencia Te va a durar de más. 0.07. De va a durar 0.07. Y le decía, no, güey, entonces tendrías que meter un paralelo, porque el paralelo que duplicas multiplica los amperios. Lo que duplicas es la duración, ¿no, Toño? En serial. En el serial, no, en el serial Duplicas la duración del. el voltaje de. Te va a 8.4. Se va a 8, bueno, entre comillas, te va como 7 y cachito. No, yo ya me di cuenta, ningún mod te levanta. Mira, todos mis mods mecánicos, yo creo que el que más te levanta a 363, 370, güey. Ah, sí, en el paralelo es donde duplicas la duración. Ajá, en el paralelo es donde duplica la duración, porque ahí te eleva, te da el doble. Ahí sí puedes meter una resistencia de 0.07 sin pedos, porque te lo levanta. Tienes el doble de amperios para soportarlo. O sea que si tienes baterías de 25 amperios, tienes 50 amperios para levantar una resistencia. Entonces, obviamente puedes bajar la resistencia a 0.10, 0.8, 0.7 sin pedos. Ah, yo las levantaba con 25 amperios de salida, güey. Pues sí, güey, pero te la jugabas, o sea, en la primera descarga, incluso nomás es en la primera descarga, después de la primera, pues ya la batería se descarga de chingadazo. O sea, ¿qué es lo que te pasa con la batería? ¿Cómo se dice? Las exprimes demasiado y te las sacabas muy rápido. Tú porque eres chingón y tenías millonario, pues te comprabas un chingo de baterías. Pero cuando uno es pobre y que nada más tiene una sola batería o dos, como yo, por ejemplo, pues ahí sí, que tengo como 3. Es cierto. Pero cuando tienes, las tratas de gastarlo menos para que te dures más tiempo. Entonces ahí sí te conviene. Por ejemplo, siempre decíamos, lo normal es que vapese entre 16 y 20, güey. Y pues te sabe sabroso, el líquido no está tan frío, está calientito, ya el del vapor es calientito. Y pues no, yo no me iría más abajo, la verdad. Digo yo en lo personal, ¿verdad? Ya a mi edad soy más miedoso. Pero este cabrón sí decía unas cosas que te ibas para atrás, man. O sea, que decías, no mames, güey. Y eso lo pasaba porque mucha gente, lo cabrón es que mucha gente lo seguía, güey, y confiaba en lo que decía, güey. A eso es lo que dice Iván. Ahí es lo que le doy la razón a Iván. La gente pendeja que sigue a otro pendejo y en la madre, cabrón.
Yo no digo que sean pendejos, pero es que ya a veces tengo muy poca fe en el sentido común de la gente, cabrón. Sí, pues sí. O sea, estoy viendo, güey, esta señorita que promociona las estufas bienestar, la estufita, el boxeo, güey, para la delincuencia, y luego se pone con el chocolate, güey. Sí, sí, así era él exactamente. Sí, pero bueno, él era rijoso de por sí, como dice Marquito por ahí que dijo que era castroso. Rigoso. Y de ahí creo que nació lo de las pilas estéril, el mame que ha habido luego por redes y dale sin Sí, miedo. no güey. mames. Sí, No, es sí, que sí, no mames. pilas esteren, sí, no. Pues viene de eso, Varios de las las pilas compraron. estéril. Y con Varios mecánicos, cabrón, y con mecánicos. Ni siquiera en la página de Steren, si te metes a ver, ni siquiera te vienen las características de la batería, güey. O sea, así de cabrón. O sea, como este pendejo la recomendaba para vapeo, güey. O sea, y luego te recomendaba resistencias de punto 1, o sea, punto 1, punto 9, punto 09, no mames, cabrón, está pendejo este cabrón. Además, te voy a decir una cosa, güey. No sé después, pero los primeros mods para su bomb que salieron, te ponían en la caja, te ponían la advertencia de que tenían que tener 20 amperios de salida mínimo. Sí, ¿Qué pasaba? no, Estoy hablando de electrónicos, ¿eh? sí, ¿Qué pasaba si sí. le metías otras que no fueran 20 amperios mínimo? Se jodía el pinche aparato, güey. Lo quemaba. Sí, o sea, no pasaba mayores, pero jodía el aparato. Entonces, pues nosotros tenemos la obligación, precisamente porque luego venían queriendo cobrar la garantía porque compraban las pinches baterías Steren y se les jodía el aparato, entonces le echaban el pedo al vendedor. Entonces, para venderles eso, se les tenías que advertir, tienes que usar baterías de 20 amperios mínimo, no vayas a usar Steren, tienes que fijarte bien, y ya entonces acababas vendiéndole la batería, ¿no? Pero si hay gente que le vale madres, pero entonces si tú como tienda, se lo decías no por nada más por informarlo, sino para protegerte a ti. Claro, no, y ahora fíjate, si usaras una Steren, que creo que tenía, no me acuerdo, me entiendes mucho, pero andaba sobre 5 y 7 amperes de salida, güey. Si le hubieras metido esa chingadera a un mod MTL, güey, a una resistencia de 1.2, no mames, sin pedos, güey, no pasa nada. Pero si se la metes a una resistencia que recomendaba él de .11, pues no mames, güey, pues que te volaba la mano, güey, o sea, bueno, ni siquiera, quién sabe, no, el problema es que deflagran las baterías, no es que exploten, pero de todas maneras, te digo, el mod de él no tenía ventilación, no le había puesto agujeros de ventilación, güey. De entrada, y luego kit de inicio. Y luego como kit de inicio los vendía, no mames, cabrón. No, o sea, criminal o sea, yo al principio incluso me invitó a uno de sus programas, por ahí debe de estar, me invitó a su primer programa, un programa que hizo el güey, y estuvimos platicando de así varios temas, pero al final después no se convenció, o sea, el güey estaba, que él tenía la razón, güey, o sea, que él era ingeniero de electrónica y él sabía, güey. Bueno, pues está bueno, cabrón, pero pues, y yo no tenía mucho tiempo vapeando, de hecho, te lo platico para que sepas, mira, aunque parezca, fue mi primer mecánico, güey. Un stack doble 26650, güey. Digo, o sea, así empecé con los mecánicos yo, güey. Sin miedo a la muerte, güey. ¿Qué espada láser que traías, cabrón? No mames, no, y sin miedo a la muerte, cabrón. Y así le fue haciendo al que luego criticaban porque usabas RTA y no RDA, que era incorrecto usar RTA en mecánico. ¿Qué pido? O sea, ¿por qué, güey? No, es que está mal, porque debe usar RDA. A ver, cabrón, vete a todos los pinches videos del mono vapeador de hace. Había un chingo de RTAs que se manejaban, güey. Pues simplemente todos los Golden Greek los usaban en mecánicos, güey, y eran RTA, güey. Pero ¿de dónde sacan esa pinche idea? O sea, yo creo que el RTA es para electrónico y el. Es que esa es la idea que metieron, o sea, pero a ver, acuérdate los videos del mono del principio, metía Golden Greek, metía Kaifun, metía Typhoon, que son RTAs, y iban en mecánicos, porque no había electrónicos, güey. O sea, apenas empezaban a salir algunos electrónicos, o los ¿cómo le decían? Semimecánicos, ¿no? Semimecánicos. Los que tenían potenciómetro, sí, pues sí.
O sea, pero así Pero, en a ver, medio, eso entre tampoco comillas. existe. Un semimecánico no existe. Pues sí, no es semimecánico, ya es electrónico, tiene Es como lo que offset. sacaron ahora, semidesechables. No Es que mames, sí. güey. A ver, los semimecánicos es como este, que ya lo tengo ya aquí de adorno prácticamente. Yo tengo el mismo también, sí. Que Es un grosote. simplemente tiene un interruptor para si quieres que las baterías funcionen en paralelo O en serial. o en serie. Sí, pero pues es electrónico. Lo que pasa es que decían que era como que el efecto de un mecánico y el efecto de un y es un término que empezó a usar la gente o no sé quién, pero en realidad no es correcto. Sí, mira, es como mira, este tiene potenciómetro, mira, No te ves. este es el Lucifer, mira, el Lucifer tiene su potenciómetro aquí. Y ahí está, yo lo traigo con un reloj. Pero sí, pero pero a lo que me refiero, y la gente le tenía miedo a los mecánicos, mucho miedo, güey. O sea, incluso mucha gente no le entraba a los Hasta la mecánicos fecha. por miedo. Hasta la fecha. Sí. Y cuando en realidad, pues sí, son los que te duran para toda la vida. Ahí los tengo todos puercos y no los he limpiado, pero ahí los tengo. Sí, mira. No, pues a la fecha le tienen miedo hasta el sistema abierto, Iván. No, pues sí, eso sí también. Últimamente estoy con esto y estoy disfrutando más con tonto con un chupachus, cabrón. Sí, no, pues acá tengo otro. Mira. Bueno, pues ahora sí. Pero bueno, ahí lo comentaba Rafa, ¿no? Regresando a tu tema original, él comentaba por acá, déjalo busco. Creo que lo puso Toño hace rato, se comentó. Sí, que compró lo que yo le hice la pregunta, ya no me respondió. No, esa parte no. Déjame encuentro el comentario que puso aquí. ¿Cuál esté? Los que empiezan van con pots y sales o desechables, pero cuando le echen, sí, No. pues claro. Sí. No, por ese no, o sea, eso es cierto, ¿eh? Yo pienso que esto va, si sigue así, vamos a regresar a las bases. Vamos a poner aleatoriamente, lo hago yo, güey. Es que no sé cuál te refieres, trato de adivinar. Ahorita lo pongo. ¿Y qué piensa? ¿Sí piensa que vamos a regresar al base libre y a tipo mecánico? Digo, los que vapeamos ya, los que no, pues ya se chingaron, digo, ya no vamos a poder hacer mucho. Y pensábamos que se iba a morir, el vapeo abierto. Sí. ¿Ese Luis? Que dejes de poner aleatoriamente, cabrón, ahorita lo pongo. Te traigo un fresanilla. Es con todos, güey, ya te digo yo cuál, güey. ¿Pues no fue él? Capaz que no fue él, güey. ¿Quién tiene puesto el Baby Shark? Lolita. Es que es un juego de Baby Shark. Está la puerta cerrada, más que la tiene a todo volumen. Una vez que escuchas esa canción, ya quedó grabada para toda tu vida. Sí, cabrón. Bien pegadiza, güey. Decía algo así como que pues, al final de cuentas la gente va a empezar a regresar a la base libre, a los sistemas abiertos con base libre. Sí, es el que puso Iván, de hecho sí. Sí, por ahí lo puso Rafa, ¿no? Es este. Sí, ese lo puso Iván. Va a resurgir el líquido base, los mods y los vapos. Sí, yo también pienso que sí, que sí, a final de cuentas. Aquí en México, por lo menos, si sigue así el desmadre, pues sí. Pero eso refería directamente en España, ¿no? Por el tema de los impuestos. Pero también hay otra cosa que yo veo, por ejemplo, en España, con tanta afluencia de guiris, me refiero a ingleses y demás entes extranjeros, desde que ellos están acostumbrados y se van ahí con POZ a 50, pues lo que van a buscar cuando vayan allí van a ser ese tipo de equipos. Pero fíjate, de hecho te voy a platicar algo, ¿eh? En el último informe del Royal College, el del 2024, del año pasado, de abril, precisamente es lo que lanzan ellos. O sea, fíjate, si regresáramos a ese tipo de equipos, se quitaría todo el pedo de la juventud. Ahí quitaríamos en gran medida el pedo de la
famosa juventud y porque realmente la gente un poquito más grande es la que empieza a meterse realmente, que le da más curia, empezar a fabricar y hacer resistencia y todo, que los monigotes, porque los monigotes quieren lo rápido, ¿no? Así para. Bueno, tú estuviste en Cancún, ¿cuánto desechable vistes? Casi, fíjate que la mayoría de los gringos llevan así. O sea, de hecho vi varios gringos con sus mecánicos. Qué buenos tiempos aquellos, chinga. Los que dice aquí José de Jesús Castro. Sí. Con sus iJoss 2 de 1,500 pesos. Esos monoaroma, esos líquidos. Monoaroma de 200 pesos, sí, güey. Pero en fin. Bueno, pues ahora sí. Fuímonos, ¿no? Pues vámonos. Señor Ruiz, se despide, por favor. Me voy. Bye. ¿Así? ¿Dos cortos y un largo? No, pues, ¿qué más podemos decir? A ver, ¿qué va suscitando de la iniciativa del güey ya ni hablamos nada porque no hemos sabido nada. Nada. Yo creo que sí, hasta su mismo partido va a decir, te pasaste de verga, cabrón. Sí. Pero bueno, pues... Hay que estar atentos por las distracciones, ¿no, Luis? Hay que estar atentos por las distracciones, porque sí vemos que están distrayendo y meten una cosa, y meten otra, y meten... Sí, además de que es un tema que ya no le van a hacer ruido, güey. Sí. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Señor Dari. Bueno, pues un placer como siempre, Luis, Toño, Iván, todos los que nos han visto, nos van a ver después. Y pues estufas del bienestar, chocolate del bienestar, a ver cuando sacan los vapeadores del bienestar, güey. No te extrañe que algún día aparezcan por ahí y que digan, pero este sí se puede. Bueno, entonces les conviene mantenerlos así para que se sigan haciendo el negocio los tribagos del bienestar. Sí. Nada más saldrán cuando nos vendan chocoflan. Pues no te extrañes que te extrañes. Ya está convenciendo al hermano ahorita. Ya, diles que sigan y vamos, apruébalos. No me acuerdo ni cómo se llama el chocoflan, pero bueno, vale, gorros. No, ni yo tampoco. José Ramón, no. José Ramón, sí, ¿no? José Ramón se llama. Toñito. Pues chicos, un gustazo estar con ustedes y acordarse de aquellos viejos tiempos cuando todavía vapeamos, ya de veras. Y a mí lo único que por lo que yo los uso, o sea, es por las salidas, o sea, porque ya la gente ya te ven feo, man, está bien gacho. Y eso es lo que el estigma que hay que quitarle a la gente, ¿no? Del vapeo, que te vean gacho porque vapeas. Pero bueno, en fin. Sí, Rafa, en farmacia ya en España no hace tanto hubo unos que se vendían sin nicotina, creo, además. Ah, sí, estaban sacando. Sí, eran sin nicotina. Ahí hubo, bueno, son de Sevilla, de una empresa por ahí de Sevilla, yo ahí lo dejo. Hay que ver de quién es. No me acuerdo el nombre. Sí, hay es que ver una empresa sevillana y no, tiene no. vapeo. Ah, ya, ok. Pero bueno. Pero bueno, eso creo que es dato suficiente para que muchos sepan. Bueno, señores, pues de mi parte, como siempre, gracias Luis, Dani, Antonio, los del chat por acompañarnos, por estar aquí un rato entretenidos. Y pues nos veremos el próximo lunes a ver qué novedades hay. Recuerden que nos podrá quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Descansen, nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Donde denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El vapeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso.
información real, mentira puede ser mortal. De la vida, libertad es eterna, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente, que se hace presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano. En cada paso que damos, en cada elección, la libertad nos guía con determinación. Es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución.